noite. Que bom revê-los. Essa é a terceira reunião de 6 reuniões ao todo que nós teremos. Entonces, buenas noches, me gusta mucho volverlos a ver. Esta es nuestra tercera reunión de las 6 reuniones que nosotros vamos a tener. Él acá está diciendo que son 6 reuniones, pero finalmente se extendieron a 8, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Esta tercera reunión se tituló como ¿Cómo no vivir ansiosamente? ¿Listo? O convite que me foi feito pelo irmão Wagner Entonces, estas fueron las reuniones que se programaron de acuerdo a la invitación que me hizo el hermano Barner. era para estudar um pouquinho sobre depressão nas escrituras. Y para que nosotros podamos estudiar un poquito acerca de lo que las escrituras dicen de la depresión. E aí eu pedi para ele algumas reuniões para construir com os irmãos um entendimento sobre esse assunto. Y ahí entonces yo le pedí programé unas reuniones con los hermanos para poderles explicar qué es lo que la Biblia dice con respecto a este asunto. A primeira reunião nós fazendo uma breve recapitulação. Entonces voy a hacer una breve recapitulación. Entonces vamos a empezar con la primera reunión. Foi sobre o nosso funcionamento. Que fue acerca de nuestro funcionamiento. Vocês se lembram da regrinha? ¿Ustedes se acuerdan de esa regla o esa dinámica que hicimos? Qual que é? Eu penso, eu sinto e eu decido. Entonces vamos a recordarla. Yo pienso, yo siento y yo decido. Aquí en este momento el hermano está haciendo unas señas. Cuando él dice yo pienso, señala su frente. Cuando dice yo siento, señala su pecho. Y cuando dice yo decido, extiende sus manos hacia el frente. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos lá, todo mundo junto? É a alma nossa. Eu penso. Entonces vamos a hacerlo nuevamente todos juntos porque esto es lo que simboliza a nuestra alma. Entonces con las manos en la frente, yo pienso. Eu sinto. Con las manos en el pecho, yo siento. E eu decido. Y con las manos al frente, yo decido. Esa es nuestra pequeña dinámica que vamos a estar haciendo a lo largo de toda la enseñanza. Tudo que você pensar, você vai sentir. Todo aquello que usted piense, lo va a sentir. Sentiu alguma coisa? Rolou pela cabeça. Si usted sintió alguna cosa, fue porque en algún momento pasó por su cabeza. Não tem jeito. No hay manera de cambiar eso. Passou algum pensamento na tua cabeça que provocou aquele sentimento. Eso fue porque pasó algo por tu cabeza que fue lo que provocó ese sentimiento. Medo, tristeza, Que puede ser miedo, tristeza, angustia, desânimo, desánimo, raiva, rabia, ira, alegría. Sentimentos mais comuns, angústia. Que esos son los sentimientos más comunes, incluso como la angustia. Ansiedad. São sentimentos mais comuns da natureza humana. Que estos son los sentimientos más comunes de la naturaleza humana. Sentiu é porque a tua cabeça trabalhou aquele pensamento. Si usted lo sintió fue porque su cabeza estuvo trabajando con ese pensamiento. De alguma maneira. De alguna manera. E as decisões então que tomamos. Entonces las decisiones que nosotros tomamos derivam ou do pensamento. Derivan o del pensamiento ou do afeto. O del afecto. Eu penso, eu sinto, e o que eu pensar e o que eu sentir vai decidir a maneira pela qual, vai orientar a maneira pela qual eu vou decidir. Entonces, si yo lo pienso y yo lo siento, eso va a decidir o orientar la manera por la cual yo voy a actuar o voy a decidir. A vida. Vimos isso na primeira reunião. Esos son en los asuntos de la vida y esto fue lo que vimos en la primera reunión o en la primera enseñanza. Vimos na segunda reunião, andamos um pouquinho mais na questão da ansiedade. Entonces, en la segunda reunión vimos un poquito más los asuntos relacionados a la ansiedad. Vimos o que é a ansiedade. Vimos lo que es la ansiedad. ¿Por qué que nós estamos estudando ansiedade e não depressão? ¿Y por qué es que nosotros estamos estudiando acerca de la ansiedad y no de la depresión? Porque a Bíblia, ela menciona a depressão, não com a palavra depressão. La razón es porque la Biblia menciona a la depresión no con la palabra depresión. A Bíblia menciona apenas os sintomas da depressão. Sino que la Biblia menciona apenas los síntomas de la depresión. Porém, a Bíblia trabalha com clareza. Sin embargo, la Biblia trabaja con mucha claridad em muitos textos y en muchos textos a questão da ansiedade. Esta cuestión de la ansiedad. Então nós estamos trabalhando num pressuposto. Entonces nosotros estamos trabajando en un presupuesto o una presuposición de que a depressão de que la depresión vai derivar desse quadro ansioso. Deriva de ese cuadro ansioso. Que todos nós aqui temos. Que nosotros todos aquí tenemos. Não há nenhum de nós aqui que não seja ansioso. No hay ninguno de nosotros aquí que no sea ansioso. A mais delicada das meninas aqui entre nós, a mais delicada.
La más delicada de las chicas aquí en medio nuestra, incluso la más delicada, a mais discreta, la más discreta, a mais envergonhada, la más tímida, já é ansiosa por tudo isso que eu falei. ya es ansiosa precisamente por todas estas características que yo ya hablé. Então todos nós aqui somos Entonces todos nosotros aquí lo somos. os agitados, os reservados em demasia, Algunos que son agitados, otros que son demasiado reservados, os ciumentos, aquellos que son celosos, os medrosos, aquellos que son muy miedosos, os que têm perfeccionismo, os rígidos. los que son perfeccionistas, los que son rígidos. Todos nós somos. Todos nosotros lo somos. Então nós estamos construindo um entendimento sobre a ansiedade. Entonces nosotros estamos construyendo este entendimiento acerca de la ansiedad. O que nós vimos na reunião passada? ¿Y qué fue lo que nosotros vimos en la reunión anterior? Nós estudamos Mateus capítulo 6. Nosotros estudiamos Mateo capítulo 6. Nós vimos que a ansiedade basicamente é pensar a vida do meu ponto de vista. Nosotros vimos básicamente que la ansiedad es pensar la vida o ver la vida con mi propio punto de vista E não do ponto de vista de Deus. y no desde el punto de vista de Dios. Toda vez que você pensar alguma situação Cada vez que usted piense acerca de alguna situación, que Deus não pensa daquela situação, de una manera en que Dios no está pensando esa situación, daquela maneira que você está pensando, Deus De- não enxerga a situação daquela maneira, O você sea, desenvolveu ansiedade. cada vez que nosotros miramos o analizamos alguna situación desde el punto de vista nuestro y no desde el punto de vista en cómo lo ve Dios, eso es lo que se deriva o eso es lo que nosotros llamamos ansiedad. Então eu posso ter ansiedade para temas da vida, Entonces yo puedo tener la ansiedad relacionada con los temas de la vida, dinheiro, como por ejemplo el dinero, sexo, el sexo, relacionamento, los relacionamientos o las relaciones que yo pueda tener, casamento, matrimonio, trabalho, trabajo, títulos, títulos, no trabalho, na vida pessoal. bien sea en el trabajo o en la vida personal. Eu posso ser ansioso quanto a esses assuntos da vida, Yo puedo ser ansioso en cuanto a esos asuntos de la vida, como eu posso ser ansioso para pessoas da vida. como también yo puedo ser ansioso relacionado con las personas de la vida. Se eu olhar uma pessoa do meu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus, Porque si yo miro a una persona desde mi punto de vista y no desde el punto de vista de Dios, nós podemos entrar numa crise de ansiedade. nosotros podemos entrar en una crisis de ansiedad. Eu tenho cabelo branco. Yo aquí tengo mi cabello blanco, canoso. E há um tempo atrás uma pessoa entrou numa crise na minha frente, uma crise. Y hace un tiempo atrás hubo una persona que entró en una crisis, Uma crise. pero era una crisis Para, me agride, me agride, me agride. que decía, para, por favor, no me grites, no me grites, no me agredas. Por causa do meu cabelo. Y solamente por causa de mi cabello. E de uma puxada de perna que eu dei. Eu estava sentado, conversando com essa pessoa. Ao fazer isso daqui, Bueno, y él está aquí haciendo una seña, como si nosotros estuviéramos sentados y de cierta manera tomáramos una pierna y la acercáramos a nosotros, como cuando doblamos la rodilla hacia nuestro pecho y con las manos sostenemos la pierna. Entonces él hizo ese gesto desengatilhou uma memória dentro dela. Uma memória trágica. y a raíz de ese gesto que él hizo, esa otra persona trajo a su memoria un recuerdo trágico. Então nós podemos desenvolver graus de ansiedade variados, reações variadas, baseados em temas da vida. Entonces nosotros podemos desarrollar diferentes grados de ansiedad basados en diferentes circunstancias o situaciones de nuestra vida. Ou em pessoas da vida. No solamente en situaciones de la vida, sino también relacionado con personas de la vida. Todos nós vamos fazer isso. Y todos nosotros podemos llegar a hacer eso. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? E como é que Deus me limpa? Como é que eu saio do quadro da ansiedade? Eu ¿Y cómo es que Dios me limpia? ¿Cómo es que yo salgo de ese cuadro de ansiedad? saio do quadro da ansiedade quando eu aprendo pelas Escrituras Yo salgo de este cuadro de ansiedad cuando yo aprendo a través de las escrituras a pensar aquele tema a pensar en aquel tema ou aquele assunto, o aquel asunto aquela pessoa do ponto de vista de Deus. o aquella persona desde el punto de vista de Dios. Passei a pensar do ponto de vista de Deus, eu saio daquele quadro de ansiedade que eu En el momento en que yo paso a pensar desde el punto de vista de Dios, en ese mismo momento salgo de ese cuadro de ansiedad. tenho. Então vimos também isso daí. Y nosotros también vimos eso en la segunda
enseñanza. Eu preciso fazer uma distinção para os irmãos hoje. Y yo necesito el día de hoy hacer una pequeña diferencia o una distinción para los hermanos hoy. Há uma diferença Hay una diferencia. entre ser ansioso, todos nós o somos, Hay una diferencia entre ser ansioso, porque todos nosotros ya lo somos, e estar numa crise de ansiedade. y estar en una crisis de ansiedad. A crise de ansiedade, La crisis de ansiedad ela é diferente es diferente de ser ansioso. de ser ansioso. O sea, una cosa es ser ansioso y otra cosa es estar en un cuadro ansioso o de ansiedad. A crise de ansiedade, ela é violenta. Porque la crisis de ansiedad es violenta. Você tem pânico, Usted tiene pánico. você não consegue raciocinar, Usted no consigue pensar claramente. você tem tontura, Usted empieza como a tener tontera, como dudas. você pode desmaiar, Usted de pronto puede llegar a desmayarse. você pode ter crise de ausência. Usted puede llegar a tener crisis de ausencia. De repente, está olhando para alguém e você desligou. Porque eso quiere decir que de repente usted está mirando a alguien y de repente se desconcentró. O teu corpo é afetado por aquilo. Y tu cuerpo es afectado por estas cosas. Então a crise de ansiedade, ela representa, nós vamos estudar uma crise de ansiedade e depressão. Entonces, la crisis de ansiedad representa algo que nosotros vamos a estudiar en una crisis de ansiedad y depresión. No quinto estudo, En el quinto estudio, nós vamos estudar a crise de Elias. en ese quinto estudio nosotros vamos a estudiar la crisis que tuvo Elías. Ali eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Y allí vamos a hablar un poquito más acerca de esto que les estoy diciendo. Então, ter uma crise de ansiedade, Entonces, tener una crisis de ansiedad onde a mente não para, en la que la mente no se detiene, onde o sono não vem, donde el sueño no viene, no puedo dormir, ou onde você não acorda. o donde sencillamente no me puedo despertar tampoco, Você dorme, quer tentar acordar e tem dificuldade de acordar. Você porque usted duerme y duerme y duerme y tiene dificultades al despertarse a pesar de que usted intente despertarse. está dormindo demais, O sea que está durmiendo de más. ou não consegue dormir. O por el contrario, pueda que también no consiga dormir. Uma crise de ansiedade, ela é diferente de um quadro de ansiedade. Porque una crisis de ansiedad es diferente de un cuadro de ansiedad, Que todos nós temos. que es algo que todos nosotros tenemos. Onde que eu gostaria de avançar hoje com vocês? Y ahora les voy a explicar en lo que me gustaría avanzar hoy con ustedes. Eu gostaria de mostrar para vocês que a Bíblia nos ensina Me gustaría mostrarles hoy a ustedes lo que la Biblia nos enseña a sairmos da ansiedade e não vivermos dentro da ansiedade. de lo que la Biblia nos enseña de cómo salir de la ansiedad y no vivir en ansiedad. Se você procurar um médico, Si usted busca un médico, qualquer que seja ele, e cualquiera que sea, se você tiver numa crise ansiosa, y si usted en ese momento tiene una crisis ansiosa, se você tiver com reações físicas no teu corpo, se você y usted de pronto tiene reacciones físicas en su propio cuerpo, estiver mais agitado, de pronto que tenga un ritmo cardíaco más agitado muito tenso, o que esté muy tenso, e o médico perceber isso, un médico puede percibir eso. o médico é padrão da medicina. Ele vai dizer o seguinte, vamos Un médico que es como el patrón de la medicina, él puede llegar a decirte lo siguiente: te medicar, te voy a medicar porque as suas conexões cerebrais não estão adequadas. porque tus conexiones cerebrales no están funcionando de la manera adecuada. O médico vai dizer isso. Un médico puede hacer eso. E isso é uma verdade. Y esto es algo que es verdad. Porém, é uma verdade parcial. Sin embargo, es una verdad parcial. Por quê? ¿Por qué? Porque a Bíblia ela não é um manual de medicina. Porque la Biblia no es un manual de medicina. Porém, se o único jeito de lidar com a ansiedade fosse remédio, Por eso, la única manera de que usted pueda lidiar con la ansiedad, además del médico, como é que os nossos irmãos fizeram nos 1900 anos anteriores do remédio? ¿cómo fue que nuestros hermanos hicieron antes, digamos en 2000 años antes de que salieran incluso estos mismos remedios? Eles viviam em ansiedade. Ellos vivían en ansiedad. Eles eram ansiosos e não tinham condições de sair da situação. Ellos eran ansiosos y de cierta manera no tenían condiciones de salir de esa situación. Nós temos hoje, nos últimos 100 anos, Pero nosotros hoy tenemos algo que se ha desarrollado en los últimos 100 años. medicações, talvez até mais recente que isso. Medicaciones que incluso, algunas son incluso más recientes que ese tiempo. Nós temos medicações que estudam, que atingem um pouco mais o sistema nervoso. Nosotros tenemos algunas medicaciones o algunos medicamentos que estudian o controlan un poquito más nuestro sistema nervioso E regulam um pouco mais o sistema nervoso. y regulan un poquito más el sistema nervioso. Porém, Sin embargo, a nossa base
de estudo Sin embargo, nuestra base de estudio é as escrituras. son las escrituras. Então, se você procurar um psicólogo, Entonces, si usted busca un psicólogo, o psicólogo ele não vai fazer como o médico faz. Ele não vai levantar para você de imediato a possibilidade da medicação. entonces el psicólogo no va a hacer lo que el médico hace. El psicólogo no va a hacer, él no le va a ordenar inmediatamente algún medicamento, Porque a psicologia ela vai trabalhar com uma outra ótica. porque la psicología trabaja con otra óptica. Ela trabalha com a seguinte ótica: Él trabaja, la psicología trabaja de la siguiente manera, con la siguiente óptica. que tem alguma coisa que você vive no dia a dia que te pressiona e desregula o teu cérebro. Entonces, de pronto ella va a empezar a estudiar cuáles son las cosas que tú vives día a día que te presionan, y esa misma presión hace que el cerebro no se regule. Pegou a diferença? ¿Sí encuentran esa diferencia? Então, nós temos nós temos uma coisa que nós não sabemos responder. Entonces nosotros aquí tenemos una cosa frente a la cual nosotros no sabemos cómo responder. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Não é da época de vocês, né? É da minha época, da época do Ricardo. Tinha uma propaganda na televisão de Bueno, aquí él va a colocar un ejemplo de algo que era común en Brasil, que es de pronto de una época un poquito anterior. Entonces va a empezar a colocar, es como una especie de un producto que se vendía, ya se los explico mejor. pacotinho de bolacha chamado Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Es más o menos como lo que nosotros conocemos como un refresco, como un Bonais, algo así. Então, o cérebro desregulariza. E aí você tem a crise de ansiedade, ou você tem um problema na vida, você fica tenso, você olha algo da vida de um jeito ruim, e isso desregulariza o cérebro. Entonces, bueno, no sé por qué él puso ese ejemplo, pero dice que, espérenlo, vuelvo a devolver un poquito. E aí você tem a crise de ansiedade, ou você tem um problema na vida, Bueno, aquí dice que él explica que como algo de ese producto, pero no sé, bueno, no entendí como la similitud del producto que él está utilizando, que es como un refresco, pero él dice que cuando nosotros desencadenamos algún problema de una crisis de ansiedad, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? es como si de pronto usted quisiera un poquito más de ese producto o un poquito menos de ese producto y no sabe de pronto qué dosis específicamente consumir. Então, o cérebro desregulariza. Entonces, en ese momento, el cerebro no queda bien regulado, es como si hubiese consumido un poquito más de aquel producto. E aí você tem a crise de ansiedade, Entonces, poniendo como base en ese ejemplo, ahí es donde se desarrollan las crisis de ansiedad, cuando de pronto hay un consumo de algo que ya se pasó del límite. ou você tem um problema na vida, O también lo podemos colocar así, cuando usted tiene un problema en la vida você fica tenso, você olha algo da vida y usted queda tenso al mirar esa cosa que está observando de la vida. de um jeito ruim, e isso desregulariza o cérebro. Y cuando usted mira ese aspecto de una manera equivocada, hace que su cerebro no esté regulado. Muito possivelmente, as duas coisas podem ser verdade, Y muy posiblemente las dos cosas que usted está viendo sean verdad. com uma predominância da segunda, Pero puede haber una predominancia en esta segunda. porque ela encontra mais eco nas escrituras. Eu olho a vida de um ponto de vista tenso, Porque esto es lo que nosotros vemos en las escrituras. Cuando yo miro desde un punto de vista en el cual yo mismo estoy tenso. de um ponto de vista não normal, Un punto de vista que no es normal. de um ponto de vista difícil, De un punto de vista que es difícil. e eu posso olhar tanto aquilo, tanto aquilo, tanto aquilo de um jeito errado, Y yo puedo mirar aquello de una manera tan equivocada, que então começa a gerar um problema nas conexões cerebrais. y esto lo que hace es que empieza a generar un problema en las conexiones cerebrales. Começa a faltar determinados componentes no cérebro para poder transmitir a informação dentro da gente. Entonces empiezan a faltar algunos componentes dentro del cerebro que lo que hacen es dificultad o a tener un problema cuando se transmite esa información dentro del cerebro de nosotros. Quem pode dizer em que pé que você está? Via de regra, um irmão maduro, com bom senso, Entonces, por cultura o por regla general, ¿quién les puede decir a ustedes de qué manera están pensando? Por lo general, es un hermano maduro, un hermano que es serio,
Ele vai pescar e vai dizer, opa, isso daqui está um pouquinho além. Y le va a decir, hey hermano, tenga cuidado porque esto que usted está pensando o como lo está pensando está un poquito salido de como debería ser. Terapeuta cristão, Un terapeuta cristiano, de preferência, ou um bom médico, o un buen médico. bem moderado, Un médico que sea moderado, bem equilibrado. que sea bien equilibrado. Ele pode dizer para você mais ou menos aquilo que está acontecendo com você. Una persona que tenga estas características más o menos le puede decir a usted qué es lo que está aconteciendo con usted. Então, o nosso desafio aqui, vai ficar claro no estudo hoje, Entonces nuestro desafío aquí va a quedar claro en el estudio que vamos a hacer hoy é o seguinte: y es el siguiente. o que você olha de um jeito ruim? ¿Qué es lo que usted está mirando de una manera equivocada? Com que você tem problema na vida? ¿Con qué cada uno de ustedes tiene problemas en esta vida? Tem problema com o pai? ¿Tiene problemas con su padre? Tem problema com mãe? ¿De pronto con su mamá? Tem problema com o corpo? ¿De pronto con su cuerpo? Tem problema com o futuro? ¿O tiene problemas con el futuro? Tem problema com o desempenho? ¿Tiene problema con su propio desempeño? É rígido demais? ¿Es demasiado rígido? É ciumento? ¿Es celoso? Foge? Prestem atenção. Huye. O sea, si usted tiene la tendencia a huir de las situaciones. Não faltem semana que vem. Entonces, hermanos, por favor, presten atención. No vayan a faltar a la semana que viene o a la siguiente explicación. Porque eu considero que todos os estudos são importantes, Porque yo considero que a pesar de que todos los estudios son importantes, mas o da semana que vem é que pega no calcanhar nosso. sin embargo, la semana que viene es lo que nos va a herir en nuestro propio talón de Aquiles, en nuestro calcañar. Que é qual estudo? ¿Y cuál es ese estudio? Lidando com a dor. Aprender a lidiar con el dolor. Porque quem é ansioso é aquela pessoa que não sabe lidar com a dor da vida. Porque las personas ansiosas son aquellas personas que no saben lidiar con el dolor de la vida. E esta geração em particular Y particularmente esta generación só vai perder da próxima que está vindo. es una generación que va a hacer perder a la siguiente generación que está viniendo. Porque é uma geração extremamente poupada Porque es una generación que es extremadamente consentida e cheia de direitos. y está llena de derechos. Então é uma geração frágil, Entonces es una generación que es frágil, que não suporta muito o peso que no soporta mucho peso da vida. de la vida. Por isso, começa a ter N problemas de fugir. Entonces por eso esta generación tiene muchísimos problemas y tiende a huir. Inclusive, a fuga mais extrema que nós temos, que é o suicídio. Y es donde más se ve la fuga más extrema que nosotros tenemos, que es el suicidio. A fuga mais extremada que a Bíblia nos apresenta. Que es la fuga más extrema que la Biblia nos presenta. Passa, inclusive, por cortar, por automutilação. Y esto se puede presentar por cortes, por mutilación. Se der certo, depois nas perguntas, quero falar um pouquinho sobre isso daí. Y si ustedes quieren, al finalizar, en las preguntas que ustedes hagan, de pronto podemos hablar un poquito acerca más de esto. Passa por tudo isso aí, então não deixem de vir semana que vem. Entonces, para que nosotros podamos profundizar un poco más de este tema, no deje de venir o no deje de asistir a la siguiente conferencia, la semana que viene. A Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade. Porque la Biblia nos enseña a cómo lidiar con la ansiedad. E ela nos apresenta antídotos naturais da ansiedade. Y ella nos presenta antídotos naturales de la ansiedad. Alguns de nós fazem isso que eu vou partilhar com mais facilidade. Algunos de nosotros pueden hacer esto con más facilidad acerca de lo que yo les voy a compartir. Alguns de nós têm esses antídotos que eu vou colocar para vocês já meio incorporados dentro de si mesmo. Porque algunos de nosotros ya tienen esos antídotos incorporados dentro de sí mismos. Por que tem isso dentro de si? ¿Y por qué es que ellos o algunos tienen eso incorporado dentro de sí mismos? Porque de alguma forma, desculpem, a casa ajudou, Bueno, aquí el hermano está diciendo que porque esas personas tienen eso incorporado dentro de sí mismos es porque de alguna manera en su casa o su educación en casa les ayudó. na formação, ou você tem uma índole muito boa.
Porque puede ser que eso les ayude en la formación que tuvieron en casa o porque usted tiene alguna índole que o alguien que le influenció que es una persona muy buena. Você é uma pessoa, já foi uma criança de fácil trato. Porque usted de por sí en su naturaleza fue tuvo una crianza, fue un niño que era de fácil trato. Existem crianças difíceis Porque ustedes saben que existen niños que son difíciles e existem crianças fáceis. y existen otros niños que son más fáciles de criar. Existem filhos que são muito fáceis de educar. Existen hijos que son muy fáciles de educar. E existem filhos que são bem mais difíceis de educar. Y existen hijos que son muy difíciles de educar. Independente de quem seja, quem absorve esses padrões que nós vamos estudar agora à noite, Pero independientemente del niño que usted haya sido, si fue fácil o difícil, hay personas que naturalmente pueden absorber más fácil estos patrones eles têm uma leveza interior. porque ellos tienen como una suavidad interior, no son tan duros o tan obstinados. Eles são pessoas menos ansiosas. Y estas personas por naturaleza, debido a todo lo que adquirieron o aprendieron en su infancia, en su educación, son menos ansiosas por naturaleza. Então, o que eu vou colocar para vocês precisa ser produzido. Entonces, aquello que yo les voy a explicar a ustedes es algo que es necesario que sea reproducido en cada uno. Se você veio de um lar que te ajudou nisso, Y bueno, si usted viene de un hogar que le ayudó en eso, louvado seja o nome do Senhor. alabado sea el nombre del Señor. Se você não veio, você precisa pôr o teu joelho no chão Pero si usted no viene de un hogar que le haya ayudado a eso, entonces usted necesita ponerse de rodillas e pedir graça de Deus y pedir la gracia de Dios para você aprender a ser menos ansioso. para que usted pueda aprender a ser menos ansioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Permítanme hacerles una pregunta. Eu vou ser bem direto e, por favor, não coloquem reparo no vizinho. Entonces yo voy a ser muy directo y por favor no tengan temor o no tengan cuidado de la persona que está al lado de ustedes. Quem aqui precisa ser menos ansioso, levanta a mão. Por favor levanten la mano quienes aquí necesitan ser menos ansiosos. Levanta alto sua mão. Levanten alto sus manos. Mas quanta gente precisa aprender a lidar com a ansiedade dentro de si. Deixa eu fazer outra pergunta. Entonces aquí nosotros con esta reacción podemos ver que hay muchas personas necesitan aprender a lidiar con la ansiedad dentro de sí mismas. Quem aqui precisa aprender a lidar com depressão, levanta a mão. Y voy a hacer aquí otra pregunta. Levanten por favor la mano. ¿Quiénes necesitan empezar a aprender a lidiar con la depresión? Olha lá, temos menos quadros, mas também temos esses quadros. Guardem isso. Bueno, aquí el hermano está diciendo que fueron menos las personas que levantaron la mano de los que manifestaron tener depresión y fueron más los que levantaron la mano de los que manifestaron tener ansiedad. Isso daqui vale para a ansiedade, mas são antídotos naturais também para a depressão. Entonces, hermanos, lo que yo les voy a decir a continuación son antídotos naturales para la ansiedad, pero también son aplicables para las personas que sufren de depresión. Que a Bíblia vai nos apresentando. Y es algo que la Biblia misma nos va a presentar. Vamos lá. Entonces vamos allá. Por favor, em Filipenses capítulo 4. Abran por favor, hermanas, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Listo. Apenas 9 versículos. En Filipenses 4 vamos a ver apenas 9 versículos. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Vamos a leer en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9. Diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que de mim aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, y el Dios da paz será convosco. Entonces, hermanas, vamos a leer. Ahora, eso fue la traducción, que no sabía en qué momento paraba, entonces tuve que dejarlo reproducir todo. Entonces, en nuestra versión dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O que é ansiedade? É pensar de um jeito diferente de Deus. Entonces, ¿qué es lo que es la ansiedad? Es pensar la vida o ver la vida desde un punto de vista diferente del que es de Dios. Pronto. Tá fácil. Listo, es solamente eso. Ansiedade é uma divisão do pensamento. La ansiedad es como una división en el pensamiento. O texto base nosso, Mateus 6, não abram, versículo 22 e 23. Entonces recordemos en el texto base nuestro que fue Mateo 6, vamos a recordar el versículo 22 y 23, pero no necesitan abrirlo. Se os teus olhos forem bons, Recuerden, si tus ojos fueran buenos, todo o teu corpo será luminoso. todo tu cuerpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, Si tus ojos fueran malos, todo o teu corpo estará em trevas. todo tu cuerpo estará en tinieblas. Então, se eu olhar uma situação da vida, uma pessoa da vida, Entonces, si yo miro a una persona de la vida o a una situación de la vida, do jeito de Deus, eu tenho olhos bons. si yo hago esto desde el punto de vista o con los ojos de Dios, mis ojos van a ser buenos. Se eu olhar de um jeito que Deus não pensa, Pero si yo lo miro de una manera mala, de una manera en que Dios no la está pensando, eu tenho olhos maus. yo tengo mis ojos malos. Esse é o significado de olhos bons e olhos maus. Y este es el significado de ojos buenos y ojos malos. Meus queridos, se eu for traduzir o texto, versículo 2 e 3, literalmente, Y mis queridos, si yo fuera a traducir aquí en el texto los versículos 2 y 3, literalmente, o que acontece é o seguinte: lo que va a acontecer es lo siguiente. duas irmãs preciosas e queridas Aquí tenemos a dos hermanas preciosas y queridas na igreja, en la iglesia, Evódia e Síntique, que son Evodia y Síntique. tinham um pensamento diferente sobre algum assunto. Pero entonces aquí vemos que ellas tenían un pensamiento diferente acerca de algún asunto. Mas olha como que o Espírito Santo fez o arranjo dele. Pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo o qué les está diciendo a ellas que deben hacer? Colocou Evódia e Síntique Puso a Evodia y a Síntique, no texto que vai conversar sobre ansiedade. las puso a ellas justamente aquí en el texto que nos va a hablar de la ansiedad. Vocês estão vendo o arranjo do Espírito? Si están viendo cómo fue el arreglo aquí del Espíritu, Duas irmãs preciosas, tenemos dos hermanas preciosas, queridas. queridas, Evódia significa fragrância e Síntique, porque aquí Evodia significa fragancia y Síntique, se não me engano, com destino. si no me engaño, significa, si no me equivoco, significa con destino. Duas mulheres, uma determinada, Síntique, Dos mujeres, una que es determinada, que es Síntique, determinada com destino, que es determinada, que tiene un destino, e uma outra com uma fragrância, um aroma suave. y otra que tiene una fragancia, un aroma suave. Duas irmãs preciosas, Son dos hermanas preciosas. porém que pensavam de um jeito contrário. Sin embargo, ellas estaban pensando de una manera contraria. O que é ansiedade? ¿Y qué es lo que es la ansiedad? É eu pensar do meu ponto de vista.
es cuando yo pienso desde mi propio punto de vista e não do ponto de vista de Deus. y no desde el punto de vista de Dios. E ali, o Espírito Santo, nesse bendito arranjo, Paulo vira e pede para Clemente, Entonces aquí, en este bendito arreglo que hizo el Espíritu Santo, Pablo se gira y empieza a hablarle a Clemente, o se dirige su atención ahora a Clemente. se me lembro bem, que significa compassivo e misericordioso, ele Y si recuerdo bien, Clemente significa compasivo y misericordioso. pede para Clemente as auxiliar. Y Pablo le pide a Clemente que por favor las auxilie a ellas. Rogo a Evódia, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Y aquí dice que yo le ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir o que tengan un mismo pensamiento con el Señor. E a ti, fiel companheiro de jugo, Y a ti también, fiel compañero de pruebas. também que as auxilies, También, por favor, auxílialas, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. ya que juntos se esforzaron conmigo en el Evangelio. Então, a palavra clemente no grego significa Entonces, la palabra clemente en el griego significa misericordioso. misericordioso. Porque, meus queridos, entenda uma coisa. Porque, mis queridos, entiendan por favor una cosa. Ansiedade é uma coisa que precisa de tempo para ser trabalhado. La ansiedad es un asunto que necesita tiempo para empezar a ser trabajado. Você, em geral, pensa errado há muitos anos. Porque, generalmente usted viene pensando de una manera equivocada desde hace muchos años. Você pensa de um jeito indevido uma pessoa ou uma situação há muitos anos. Porque usted viene pensando de una manera equivocada, de una manera no correcta acerca de una situación hace muchos años. De longa data. De una fecha muy atrás. E você vai precisar, é importante você compreender Y aquí es importante que usted empiece a comprender que você vai necessitar de um irmão. que usted va a necesitar de un hermano. E não precisa ser necessariamente o Wagner ou o Ricardo. Y no necesita ser aquí necesariamente aquí el hermano Warden o aquí el hermano Ricardo. Pode ser Paulo, Puede ser Pablo, el de las Escrituras. pode ser Pedro, Puede ser Pedro, de las Escrituras. pode ser Judas, Puede ser también Judas. pode ser João, Puede ser Juan. pode ser um evangelista, Puede ser alguno de los evangelios. dos apóstolos, dos profetas. Alguno de los apóstoles, alguno de los profetas. Pode ser alguma porção das escrituras, mas você vai precisar Puede que usted necesite, pueda que usted encuentre esa ayuda en alguna porción de las Escrituras, pero también usted va a necesitar de alguém com misericórdia te ensinando que alguien con misericordia esté constantemente enseñándote, a pensar determinada situação. Então nós que esté constantemente ayudándote a pensar adecuadamente sobre determinada situación, constantemente. precisamos entender que dentro de nós há uma discordância com Deus. Entonces nosotros lo primero que necesitamos entender es que dentro de nosotros mismos hay una discordia con el pensamiento de Dios. Por isso nós somos ansiosos. Y por eso es que nosotros somos ansiosos. Há um tema da vida, há uma área da vida Puede ser relacionado con un tema de la vida, algún área de la vida, em que a gente não olha com os olhos de Deus. en la que nosotros no estamos mirando con los ojos de Dios. Você quer aliviar, você quer brigar, Usted quiere de pronto aliviarse o quiere de pronto pelear, você quer ser ciumento, o usted quiere ser celoso, você quer a todo custo mostrar o seu valor. o usted quiere a todo costo mostrar cuál es su propio valor. Tem alguma área da vida em que você não tem a mente que havia no nosso Senhor Jesus. Y estoy seguro que hay alguna área en su vida en la cual usted no esté teniendo la mente que tenía nuestro Señor Jesús. E nós vamos necessitar de alguém que insistentemente, Y nosotros vamos a necesitar de alguien que insistentemente, pacientemente forme o nosso entendimento. forme nuestro entendimiento, Eduque o nosso entendimento. eduque nuestro entendimiento, Eduque o nosso afeto. eduque nuestro afecto, nuestros sentimientos, Mostrando que aquele pensamento mostrándonos que aquel pensamiento não procede do alto, no procede de lo alto, mas procede do meu próprio coração. sino que procede de mi propio corazón.
quando não procede do inferno. Y eso es cuando de pronto no llega a proceder del mismo infierno. Porque qualquer um de nós também está sujeito a isso. Porque cualquiera de nosotros también puede estar sujeto a eso. A receber uma convicção na vida que é do inferno. A recibir una convicción de la vida que puede venir del mismo infierno. Que vem do próprio diabo. Que viene del propio diablo. Lembra Pedro falando com o Senhor Jesus? ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro estaba hablando con el Señor Jesús? Senhor, para de dizer que o senhor vai morrer. Señor, por favor, no sigas diciendo que tú te vas a morir. E o Senhor teve que dizer o quê? Arreda-te, Satanás. Y el Señor, ¿qué fue lo que le tuvo que decir? Aléjate de mí, Satanás. Pensamento plantado pelo maligno Porque este fue un pensamiento que fue plantado por el maligno na mente de Pedro, en la mente de Pedro. que encontrou de alguma forma guarida dentro de Pedro. Que este pensamiento de alguna forma encontró guarida o se refugió dentro de Pedro. Porque o diabo não pode pôr nenhum pensamento novo dentro de nós. Porque el diablo no puede poner ningún pensamiento nuevo dentro de nosotros. Porque a Bíblia ensina em Marcos 7 Porque la Biblia enseña en Marcos 7 que de dentro do coração dos homens que dentro del corazón de los hombres é que brotam os maus pensamentos. es de donde brotan los malos pensamientos. Pensamento vem de dentro do nosso coração. O sea que el pensamiento viene de nuestro propio corazón. O diabo despertou em Pedro uma coisa que já havia dentro dele. Y lo que hizo el diablo fue despertar en Pedro algo que ya estaba dentro de él. Por isso ele pôs aquele pensamento para fora. Por eso fue que él exteriorizó este pensamiento. Nós precisamos então de uma diligência, de uma disciplina Entonces nosotros necesitamos de una diligencia, de una disciplina em levantar qual é o assunto que me torna ansioso. en poder identificar y entregarle a Dios cuál es este asunto que a mí me pone ansioso. Qual é o assunto que te torna ansioso? ¿Cuál es el asunto que a ti te torna ansioso? Levanta aí na tua cabeça. Por favor, piensa eso ahí en tu cabeza. Você consegue dizer? ¿Usted consigue entender o consigue identificar cuál es ese asunto que lo pone ansioso? Diz pro teu vizinho, se você tiver liberdade. Y si usted tiene la libertad, en este momento se lo puede decir a su vecino. Casamento Entonces aquí el hermano todo este espacio estaba observando a quienes estaban ahí. Entonces él dice, ¿es acaso el matrimonio? às vezes pode ser. Porque puede ser. Parceiro, O de pronto algún compañero. solidão, O de pronto la soledad. é tema desse qualquer aí. De pronto es alguno de esos temas. Então existem temas dentro de todos nós aqui. Entonces existen temas dentro de todos nosotros aquí. Então você precisa fazer o quê? Levantar, rogo-vos. Entonces lo que ustedes necesitan hacer aquí es levantar. Yo les ruego, A Evódia, rogo a Sintique. le ruego a Evodia, le ruego a Sintique. É pedido que brota do fundo do coração, Y este debe ser un pedido que brota de lo profundo del corazón, do íntimo. desde lo íntimo, desde el interior. É a mesma expressão usada em Romanos 12, Y esta es la misma expresión utilizada en Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que en el versículo 1 donde dice, entonces les ruego, hermanos, é a mesma expressão, é pedido de dentro do coração. esta es la misma expresión y este es un pedido que brota de dentro del corazón. Levanta a área que você tem problema Levanta esta área en la cual usted tiene ese problema e começa a procurar nas escrituras o que as escrituras dizem a respeito desse assunto. y empieza a buscar en las escrituras qué es lo que las escrituras dicen acerca de ese asunto. Você está começando a entender? ¿Sí está comenzando a entender? E você vai precisar de alguém. Às vezes nós necessitamos de uma pessoa. Y nosotros vamos a necesitar de alguien, Nosotros a veces necesitamos de alguna persona. Às vezes nós necessitamos de alguém, e aí eu vou falar algo. Y a veces de pronto tampoco no podemos necesitar de alguien, pero yo les voy a decir algo. Para todos nós que temos pouco mais de idade, que Para todos nosotros que tenemos un poquito más de edad, deveríamos ter mais maturidade. nosotros deberíamos tener más madurez. Meus queridos, para trabalhar a juventude aqui, Mis queridos, para nosotros poder trabajar con la juventud aquí, nós temos que respirar fundo. nosotros tenemos que respirar profundo
E renovar clemente significa misericordioso. Y renovar, porque aquí clemente significa misericordioso. Então, qual é a atitude que Clemente tinha com Evódia e com Síntique? Entonces, ¿cuál era la actitud que Clemente debía tener con Evodia y Síntique? Uma atitude diária, Que era una actitud diaria, constante, constante, de misericórdia, de misericordia, de cuidado com elas. de cuidado con ellas. Né? Nós nunca sabemos o porquê nós desenvolvemos pensamentos errados. Y nosotros muchas veces, ¿por qué Clemente debía ser así con ellas? Porque nosotros muchas veces no sabemos por qué razón es que empezamos a desarrollar pensamientos inadecuados, Pensamentos fora das Escrituras. pensamientos que están fuera de las escrituras. Nós nunca sabemos, nunca ria Entonces nosotros no lo sabemos y por favor, hermano, no se ría. de uma pessoa quando ela te contar o porquê que ela é ansiosa. No se ría de una persona cuando esa persona se acerque a usted y le cuente cuál es el motivo de su ansiedad. Nunca ria. Nunca se ría, por favor. Não vira e diz: que isso? Porque a veces hacemos gestos como, "Pf, ¿qué es eso?" Como, "Ja". Você vai ficar ansioso Entonces aquí el hermano hizo una expresión como cuando uno mira a la otra persona como, "Ay, tan bobito". por causa disso. Ay, hermano, pero ¿usted por qué se afana por eso? Queridos, Queridos. a ansiedade vem sobre todos nós. No hagan eso, hermanos, porque la ansiedad viene sobre todos nosotros. E, em geral, os padrões ansiosos que nós temos são padrões bobos. Y en general, los patrones ansiosos que nosotros tenemos son patrones tontos. São faltas simples, Son faltas muy simples, mas que podem nos aterrorizar pero sin embargo que nos pueden aterrorizar em demasia. demasiado. Então, há aqui um arranjo do Espírito Santo de Deus, Entonces aquí nosotros en este texto vemos un arreglo del Espíritu Santo de Dios, dizendo para nós, porque no versículo 6, diciendo para nosotros, porque aquí en el versículo 6, ele vai falar: não andeis ansiosos. aquí en el versículo 10 nos dice, por nada estéis afanosos o por nada estéis ansiosos. Então, começa no 2 e no 3, mostrando que há duas irmãs Entonces antes de introducirnos al 6, en el 2 y en el 3 nos muestra que hay dos hermanas que estão desenvolvendo um problema, que están desarrollando un problema e nesse problema elas iam ter ansiedade, y en ese problema ellas empiezan a sentir una ansiedad porque as duas tinham opiniões diferentes sobre o mesmo tema. y por qué desarrollaron ese problema de ansiedad, porque las dos estaban teniendo una opinión diferente acerca del mismo tema. E o que essas duas irmãs precisariam fazer? ¿Y qué era lo que estas dos hermanas necesitaban hacer? Precisariam parar tudo Necesitarían detener todo e buscar como Deus pensa aquele assunto. y pensar cómo es que Dios piensa aquel asunto. Então, a decisão não é de Evódia, Entonces la decisión es de Evodia. a decisão não é de Síntique, Perdón, la decisión no es de Evodia, la decisión tampoco es de Síntique. a decisão é de quem? De como Deus pensa La decisión es de quién, es de Dios, cómo piensa aquele assunto. aquel asunto. Aqui então entra o agir dos irmãos mais velhos, Entonces en este punto es donde entra el actuar de los hermanos que son mayores, educando, educando, ensinando enseñando, a pensar de forma adequada a pensar de una manera adecuada os inúmeros assuntos da vida, los muchos asuntos de la vida, para a gente aprender a ter entendimento para que nosotros podamos aprender a tener entendimiento segundo Deus. según Dios. Meu desafio para vocês: Y aquí yo les tengo un desafío aquí hoy a ustedes. leiam a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Lean la Biblia por lo menos una vez por año. Toda. Toda. Leiam de forma devocional, Leanla de una forma devocional. como um filho sentando diante do Pai. Como un hijo cuando se sienta delante del Padre. Pelo menos uma vez. Por lo menos una vez, Queridos, queridos. se você tirar uma hora de leitura das Escrituras por dia, Queridos, si ustedes invierten una hora de lectura de las Escrituras por día, você sabe quantas vezes você lê a Bíblia no ano? ¿usted sabe cuántas veces podría llegar a leer la Biblia en un año? Um pouco mais de 6 vezes. Un poquito más de 6 veces. Quanto tempo dura um episódio de um seriado? Y yo quiero preguntarles aquí cuánto tiempo más o menos dura el episodio de alguna serie que ustedes puedan ver.
Quantos você assistiu esse ano? ¿Cuántas series usted de pronto ha visto este año? Ridículo, né? Es algo ridículo, ¿no? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu tenho pedido a Deus graça para chegar nesse ponto. Y yo aún no he llegado a ese punto, pero le he pedido gracia al Señor para poder llegar a ese punto. De ler 1 hora todo o dia. De leer 1 hora todos los días. Eu vou ler as Escrituras um pouco mais de 6 vezes ao ano. Y si yo lo logro, voy a terminar leyendo las escrituras un poco más de 6 veces por año. O que vai acontecendo? ¿Y qué es lo que va a ir aconteciendo? A mente da gente La mente de nosotros vai sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus va a ir siendo visitada por el Espíritu Santo de Dios nos assuntos que nós temos problema. en aquellos asuntos en los cuales nosotros tenemos problemas. Eu falei para vocês, eu fui visitado de um pânico, Y yo ya les conté a ustedes que yo fui visitado con respecto a un pánico, de ser enterrado vivo, el pánico que yo tenía de ser enterrado vivo. num versículo de Lamentações. Y solamente lo logré con un versículo de Lamentaciones. Querido, se eu fosse fazer terapia, Queridos, si yo fuera a hacer una terapia, eu gastaria não menos que 2 anos gastaría por lo menos 2 años na terapia en esa terapia para sair de lá meio, para salir de allá medio. né? Sair de lá, quem sabe assim, razoável sobre esse assunto. Y de pronto yo salga de esa terapia así como, no sé si vaya a salir medio razonable de ese asunto, con respecto a ese asunto. A Bíblia exerceu o papel dela num minuto. Y la Biblia ejerció su papel en mi vida en 1 minuto. Eu li o texto, o Espírito ministrou, Porque yo leí el texto, el Espíritu me ministró e eu levantei daquele texto curado de um medo que perdurou anos. y yo me levanté, o sea, a raíz de eso que el Espíritu me mostró, yo me levanté de ese texto curado de ese miedo que yo había cargado durante años Dentro de mim. Quem Dentro fez de isso? As Escrituras. ¿Y qué quiere decir eso? Que las escrituras, Porque ela é a mente de Deus. que vayamos a las escrituras porque ellas son la mente de Dios. Ela é o entendimento de Deus para a nossa vida. Ella es, o las escrituras son el entendimiento de Dios para nuestra vida. Se você não se dispor ao ler as Escrituras, e vou um pouquinho mais longe, Y si usted no se dispone a leer las escrituras, y aquí voy a ir un poquito más lejos, eu sei que vocês são uma geração diferente. y a pesar de que yo sé que ustedes son de una generación diferente, A geração da tecnologia. que ustedes son de la generación de la tecnología, Eu não leria a Bíblia na tecnologia. yo nunca leería la Biblia basada en la tecnología. Eu não leria ela no celular. Yo no leería la Biblia en un celular. Por que eu não leria ela no celular? ¿Y por qué yo no leería la Biblia en un celular? Porque o celular não é só tua Bíblia. É tua Bíblia, é teu telefone, Porque el celular no es solamente tu Biblia. Tu celular es tu Biblia, es tu teléfono, é teu WhatsApp, é teu e-mail, es tu Facebook, tu email. é teu Face, é tua distração. El celular tiene muchísimas distracciones. Você está lendo e as coisas estão entrando. Porque usted está leyendo y usted va viendo que las notificaciones van llegando. As coisas estão entrando. Y siguen entrando y llegando notificaciones o mensajes. Aí não há mente que dê conta disso. Y de verdad es que ninguna mente puede dar cuenta de eso. No puede dar cuentas, no puede soportar eso. Como é que você vai estar atento ao Senhor? O sea, una mente no puede lograr estar atenta al Señor. Volta para o velho e bom papel. Entonces, yo les pido que vuelvan para el esfero y el papel. Para uma canetinha marcadora. Que usted tenga un resaltadorcito, o un color. Minha preferência, Esa es mi preferencia. tá? Mesmo eu lido com muitos irmãos que têm destreza na tecnologia e que leem a Bíblia na tecnologia. Y a pesar de eso, yo también he conocido muchos hermanos que tienen mucha destreza en la tecnología y leen su Biblia utilizando la tecnología. Ainda é diferente no velho e bom papel. Sin embargo, es diferente cuando yo me encuentro con un viejo y buen papel. Porque você tem menos distração na vida. Porque usted tiene menos distracciones de la vida. Então vamos seguir. Entonces, vamos a continuar. O que o texto ensina sobre os antídotos? ¿Y qué es lo que el texto enseña acerca de los antídotos? O que é um antídoto? ¿Y qué es lo que es un antídoto? É aquilo que vai te curar da ansiedade. El antídoto es aquello que nos va a curar de la ansiedad.
Primeiro antídoto Primer antídoto. diz assim: Dice así. alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Entonces la podemos ver ahí en el mismo capítulo de Filipenses 4, en el versículo 4, donde dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Só anote aí quem estiver anotando. Depois você vai para Gênesis 41:32. Entonces solamente apunten ahí aquellos que están anotando. Después de eso ustedes van a ir a Génesis. Me perdí. Depois você vai para Gênesis 41:32. Génesis 41, 32. Não vai agora não. Eu só vou explicar para vocês. Pero no vaya a ir en este momento porque solamente se los voy a explicar a ustedes. Quem explica a Bíblia é a Bíblia. Quien explica la Biblia es la misma Biblia. Então como é que nós buscamos respostas para as coisas da Bíblia? Na própria Bíblia. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar las respuestas de la Biblia en la propia Biblia? Há vários textos em que aparece a palavra em duplicidade. Por exemplo, Aquí nosotros vamos a ver varios textos que aparecen palabras en duplicidad o que aparecen como dobles. Por ejemplo, Jesus dizendo assim: em verdade vos digo. cuando Jesús dice, en verdad os digo. Simão, Simão, O cuando dijo Simón, Simón. Abraão, Abraão, Abraham, Abraham. Marta, Marta. Marta, Marta. Existem vários textos em que a palavra aparece em duplicidade. Aparecen varios textos donde la palabra aparece como en duplicidad. Qual é o sentido quando a palavra aparece em duplicidade? ¿Y cuál es el sentido? ¿Cuál es el objeto por el cual el Señor muestra esas palabras en duplicidad, en doble vez? É explicado para nós lá em Gênesis, no texto que eu dei para vocês. Y eso es lo que el Señor nos explica allá en Génesis, en el texto que yo les acabo de dar. O que tem lá em Gênesis? ¿Y qué es lo que dice allá Génesis? José é chamado por Faraó José es llamado hacia el faraón para interpretar o sonho dele. para que él pueda interpretar el sueño de él. Faraó teve um sonho dúplice. Porque faraón tuvo un sueño que era doble. Teve um sonho em que as vacas magras comiam as vacas gordas, Él tuvo un sueño donde donde las vacas flacas se comían a las vacas gordas. e depois as espigas magras, crestadas, diz no texto, comiam as espigas cheias. Y después también tuvo el otro sueño donde las espigas que estaban flacas, que estaban feas, se comen a las espinas que estaban gorditas, que estaban llenas. E aí José diz assim para Faraó: Y ahí en ese punto José le dice así a Faraón. Faraó, o sonho é dúplice, Le dice, Faraón, el sueño es doble porque Deus se apressa em fazê-lo. porque Dios se apresura en cumplirlo o en hacer eso. Então, quando a Bíblia menciona duas vezes, Entonces, cuando la Biblia menciona algo dos veces, aquilo é uma ordem importante e urgente. aquello es una orden importante y urgente. Importante e urgente. Importante y urgente. Valeria a pena a gente pegar todas as vezes em que aparece em verdade vos digo. Y valdría la pena que nosotros pudiéramos hacer un análisis de todas las veces en las que el Señor dice, en verdad os digo. Simão, Simão, Marta, Marta, Abraão, Abraão, a gente Cuando dice, por ejemplo, Simón, Simón, Marta, Marta, Abraham, Abraham. dá uma olhadinha nesses textos aí para ver o que eles estão, qual é a urgência que o texto está nos ensinando. Entonces aquí él dice que valdría la pena que nosotros le echáramos una ojeadita a esos textos para ver qué es lo que el Señor está enseñando, de lo cual se requiere como más urgencia. Então aqui há uma urgência, o texto diz assim: Entonces aquí hay una urgencia y el texto aquí dice así, alegrai-vos no Senhor. alegraos en el Señor o regocijaos en el Señor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Otra vez os digo, regocijaos. Meus queridos, a palavra Senhor, Mis queridos, la palabra Señor no grego, en el griego significa curios, ou alguns outros falam kyrios. o algunos otros hablan kyrios. A palavra Senhor significa kurios, que significa o seguinte: Y la palabra Señor significa curios, que significa lo siguiente, aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. que es aquel a quien todas las cosas y todas las personas le pertenecen. Então todas as pessoas e todas as coisas pertencem a quem? Entonces, todas las cosas y todas las personas le pertenecen ¿a quién? Ao
Senhor. al Señor. Te falta alguma coisa? ¿Te falta alguna cosa? Te falta alguma coisa? ¿Te falta alguna cosa? Muitos aqui vão dizer que falta. Muchos aquí van a decir qué es lo que les hace falta. Você se queixou de algo hoje? O de pronto usted se llenó ya de algo hoy. Se você se queixou, é porque algo faltou. Perdón, lo traduje mal. Si usted de pronto ya se quejó de algo hoy, si usted ya se quejó, quiere decir que fue porque algo le faltó. Algo não saiu conforme o esperado. Algo de pronto no salió conforme lo había esperado. Então, quando nós temos uma atitude de crítica, Entonces, cuando nosotros tenemos alguna actitud de crítica, de queixa, de queja, quem aqui é crítico? ¿quién aquí es criticón? Levanta a mão. Levanten la mano. Pode abaixar. ¿Ya la Quem pueden é bajar? queixoso? Levanta a mão. ¿Quién es quejumbroso? Levante la mano. Só? Vamos lá de novo. Quem é queixoso? Levanta a mão. Certo. Entonces aquí parece que muy poquitos levantaron la mano y él pidió nuevamente que levantaran la mano los quejumbrosos. Essas pessoas vão ter que se ver nesse primeiro antídoto. Entonces esas personas tienen que ver con este primer antídoto. Alegrai-vos no Senhor. Alegraos o regocijaos en el Señor. Você tem que aprender a pensar a tua vida do ponto de vista de Deus. Y usted tiene que aprender a pensar su vida desde el punto de vista de Dios. Querido, se eu pegar os pais que estão aqui essa noite, Queridos, si yo tomo a los padres que están hoy aquí en esta noche eu vou dizer uma coisa com toda honestidade. y les voy a decir a ellos una cosa con toda honestidad. Nada chateia mais um pai do que, acho que duas coisas. A Bueno, en realidad les voy a decir dos cosas. primeira, um filho queixoso. La primera es que no hay nada que avergüence más a un padre. Entonces les voy a decir dos cosas. Una es un hijo quejumbroso. Porque qual é a sensação que o pai tem? Porque ¿cuál es la sensación que el padre tiene? Que ele faz, e pro filho nunca está bom. Entonces, ¿cuál es la sensación que el padre tiene? Que el papá hace y hace y hace y para el hijo nunca es suficiente. O sea, es algo que entristece, más que avergonzar, entristece a los padres. Ou quando dois filhos brigam entre si. Entonces la segunda cosa es cuando dos hijos pelean entre sí. Isso também entristece profundamente o coração do pai. Esto también trae una tristeza profunda al corazón del padre. Então, o primeiro antídoto, você tem que aprender Entonces, aquí en este primer antídoto, usted tiene que aprender a ter alegria, a tener alegría, não na situação, no en la situación, mas você tem que aprender a ter alegria no Senhor. sino que usted tiene que aprender a tener esa alegría en el Señor. O grande problema, queridos, é que nós gostamos das coisas. Y el grande problema aquí, queridos, es que nosotros gustamos de las cosas. Quem aqui ia ficar muito alegre se ganhasse um carro em algum posto de gasolina aí? Entonces, ¿quién de aquí quedaría muy feliz si de pronto alguno llegara a tanquear y se ganara un carro? Você ia ficar muito alegre de que jeito? Y usted quedaría muy alegre, pero ¿de qué manera? Você ia vir aqui e ia dar um testemunho? Si de pronto alguien viene aquí y también comparte su testimonio, Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. mis hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Estava precisando tanto de um dinheiro e o Senhor me sorteou. Entonces el hermano va a decir, ay hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Yo estaba necesitando tanto este dinero y el Señor me lo dio. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião de fim de ano. Entonces aquí les voy a contar algo. Unos años atrás yo estaba en una reunión de fin de año E aí, 9 irmãos subiram para dar um testemunho. y ahí en esa reunión 9 hermanos subieron para dar su testimonio. 8 deram testemunho da questão financeira. Y 8 dieron testimonio acerca de su situación financiera. Viu o Senhor. 1 vino del Señor. Os outros 8 tinham alegria nas coisas. Eu não estou dizendo que nós não devemos ou não podemos ter alegria nas coisas. Pero entonces aquí solamente 1 vino y habló del Señor. De los 9, 8 estaban alegres porque tenían sus cosas. Y yo no estoy diciendo que nosotros no podamos alegrarnos cuando somos prosperados materialmente. Muito pelo contrário. Nós Es al contrario. temos que ter um espírito grato. Nosotros tenemos que tener un espíritu agradecido. Mas eu estou ensinando para vocês uma coisa diferente. Pero en este punto yo les estoy enseñando a ustedes una cosa diferente. Eu estou ensinando que a pessoa dele é muito maior do que as coisas da vida.
En este punto les estoy enseñando es que la persona de Él, del Señor, son mucho, mucho mayor que cualquier cosa de la vida. De que o gozo nele, De que el gozo en Él, a alegria nele, la alegría en Él, a satisfação nele, la satisfacción en Él, ver ele em todas as ações verlo a Él en todas las sazones, boas e más, incluso en las buenas o en las malas, fáceis e difíceis, en las fáciles y en las difíciles, quando eu sou honrado e quando eu sou desprezado, cuando soy honrado y cuando estoy siendo despreciado. ver a bendita pessoa do Pai Yo quiero ver a la bendita persona del Padre cuidando de nós, cuidando de nosotros, ver o amor do Pai, ver el amor del Padre, ver o cuidado do Pai, ver el cuidado del Padre, ver a gentileza do Pai, ver la gentileza del Padre, ver a providência do Pai, ver la provisión, la providencia del Padre, quando eu tenho e quando eu não tenho, cuando yo tengo y cuando no tengo, ver o Pai nas situações. ver al Padre en las situaciones. Então, qual é a primeira coisa que o nosso coração tem que fazer? Entonces, ¿cuál es la primera cosa que nuestro corazón debe hacer O nosso coração tem que aprender y que nuestro corazón debe aprender? a olhar a vida, sair da vida Porque nuestro corazón debe aprender a mirar la vida, a salir de la vida e ver o Pai que está presente na nossa vida, y ver al Padre que está presente en nuestra vida, nos dirigindo na vida que nós temos. dirigiéndonos en la vida que nosotros tenemos. Nós precisamos aprender a ver o Pai. Nosotros necesitamos aprender a ver al Padre. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? É tão interessante. Jesus, aos 12 anos de idade, Entonces aquí esto es interesante porque Jesús a los 12 años de edad, ele toma uma decisão séria. Alguém aqui tem 12 anos? Não? entonces él toma una decisión seria. ¿Alguno de aquí tiene de pronto 12 años? No, Não? no. Alguém aqui tem 15? ¿Alguien aquí de pronto tiene 15? Não. Todo Não. mundo acima disso. Entonces todos están por encima de los 15 años. Olha a decisão que Jesus toma aos 12 anos. Entonces, ¿cuál es la decisión que Jesús toma a los 12 años? O miremos esta decisión. Ele fica em Jerusalém sozinho. Él se queda en Jerusalén solito. Se você viajasse para São Paulo Si usted de pronto aquí viajase para São Paulo e um irmão teu de 12 anos ficasse lá sozinho, o que você y si un hermano allá que tenga 12 años quedara allá solito, ia fazer com o peão? ¿qué es lo que usted podría hacer? Você ia socar ele, não ia? Olha a mentalidade do nosso Senhor Jesus. Entonces, lo más seguro es que las personas se asustarían o se angustiarían porque él se quedó allá solito o el mismo niño se asustaría. Os pais chegam e o Pero entonces mire la mentalidad del Señor Jesús. Sus padres llegan questionam, filho, você y le dicen, hijo, não sabia que eu e teu pai, aflito, estávamos à tua procura? que tu padre y yo estábamos ansiosos o afligidos buscándote. E o que ele responde? ¿Y qué fue lo que él les respondió? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? ¿Ustedes no sabían que a mí me convenía estar en la casa de mi padre? Jesus, aos 12 anos, ele entende uma coisa simples da vida. Jesús a los 12 años entendió un asunto simple de la vida. Ele começa a trocar de paternidade. Él empieza a cambiar de paternidad. Ele começa a deixar de pensar a vida só em torno do pai e da mãe e começa a pensar a vida de que há um pai. Él empieza a dejar de pensar la vida con respecto de su papá y su mamá y él empieza a mirar la vida mirando que más arriba hay un Padre, Celeste, un Padre celestial, bendito, bendito, que o criou, que que lo crió, tem um propósito para ele, que tiene un propósito para él, que o chamou para determinadas coisas nessa vida. que lo llamó para hacer determinadas cosas en esta vida. Ele começa a ver a figura do pai o tempo todo na vida dele. Él empieza a ver la figura del Padre todo el tiempo en la vida de él. Ele vê o pai no pardal, ele vê o pai no lírio do campo. Él vio allá, él vio el Padre en un pajarito, vio al Padre en el lirio del campo. Ele vê o pai na oração escondida. Él vio al Padre allá en una oración escondida. Ele vê a falta do pai na oração de pé na frente de todo mundo. Él también vio allá cómo el Padre reaccionaba en la oración cuando lo hacía de frente de todo el mundo. Ele vê o pai o tempo todo. Él ve al Padre todo el tiempo. Eu admito uma coisa. Y hermanas, yo creo que aquí ya podemos cortar la primera parte. Vamos a retomar un poquito desde el último ejemplo para poder darle continuidad aquí a la enseñanza 3, ¿vale? Entonces ahí empezamos. Jesus, aos 12 anos, ele entende uma coisa simples da vida.
Jesús a los 12 años entendió una cosa muy simple de la vida. Ele começa a trocar de paternidade. Él empieza a cambiar de paternidad. Ele começa a deixar de pensar a vida só em torno do pai e da mãe. Él empieza a pensar la vida, a dejar de pensar la vida solamente en torno de su padre y de su madre, E começa a pensar a vida de que há um pai y comienza a pensar la vida sabiendo que hay un padre celestial, bendito, bendito, que o criou, que lo creó, tem um propósito para que tiene un propósito para él, que o chamou para determinadas coisas que lo llamó para determinadas cosas en esta vida. nessa vida. Ele começa a ver a figura do pai Él comienza a ver la figura del Padre o tempo todo na vida dele. todo el tiempo en la vida de él. Ele vê o pai no pardal, Él veía al Padre en un pájaro, ele vê o pai no lírio do campo, él veía al Padre en el lirio del campo, ele vê o pai na oração escondida, ele él veía al Padre en la oración que se hacía escondida, vê a falta do pai na oração de pé na frente de todo mundo. y él también veía cómo faltaba el Padre en las oraciones que las personas hacían de frente de todo el mundo. Ele vê o pai o tempo todo. Él ve al Padre todo el tiempo. Eu admito uma coisa. Yo quiero aquí admitir una cosa. Deus fez um arranjo na minha vida único. Dios hizo un cambio único en mi vida. O meu pai faleceu 3 meses antes de morrer. Meu pai entregou a vida ao Senhor 3 meses antes de morrer. Mi padre entregó su vida al Señor 3 meses antes de morir. Ele teve uma experiência de novo nascimento. Él tuvo su experiencia de nuevo nacimiento. Ele tinha 72 anos de idade. Él tenía 72 años de edad. Mas eu tinha 6 anos de idade. Pero cuando yo tenía 6 años de edad, Meu pai tinha uns 30 e poucos anos. cuando yo nací, mi papá tenía unos 30 y tantos años. Eu tinha 6 anos de idade. Y cuando yo tenía 6 años de edad, Meu pai era ímpio. mi papá era impío. Um dia ele chegou em casa, Y un día él llegó a la casa, virou para minha mãe se giró hacia mi mamá. é branquinha, e ele chamava ela de nega. Mi mamá, a pesar de que era blanquita, él le decía a ella negra. Nega, o negócio é o seguinte: Negra, vamos a hacer lo siguiente. a partir de hoje ninguém come nessa casa. A partir de hoy, nadie va a comer en esta casa Enquanto eu não abrir um trecho da Bíblia e fazer uma oração. antes de que nosotros abramos una porción de la Biblia y hagamos una oración. Eu fui ensinado a ver isso daqui aos 6 anos de idade. Y yo fui enseñado en esta bendición desde los 6 años de edad, Com um homem ímpio. con un hombre impío, Um homem ímpio. un hombre que era impío. Mas quem fez aquilo não foi meu pai. Pero yo entiendo que aquel que hizo eso no fue mi padre terrenal. Quem fez aquilo foi meu pai Quien hizo aquello fue mi Padre celeste. Me celestial. dando prazer e alegria nisso daqui. Y Él nos dio placer y alegría en esto que está aquí, en la palabra de Dios. Um dia, um tio meu chegou em casa e zombou do meu pai Y un día un tío mío llegó a la casa y empezó a burlarse de mi papá. de estar lendo a Bíblia. Y le dijo, ¿usted está leyendo la Biblia? Meu pai virou para ele e falou: João, Y mi papá se giró hacia él y le dijo, Juan, preste atenção. présteme atención. Eu devia ter uns 7 anos de idade. Y yo tenía 6 años, como 7 años de edad. Preste atenção. Présteme atención. Tudo que isso daqui diz Todo lo que está escrito aquí, todo lo que aquí dice, é a verdade. es la verdad. Por isso eu vou ler isso dentro da minha casa. Por eso es que yo voy a leer esto aquí dentro de mi casa. Queridos, você tem que ser aproximado da figura desse pai. Queridos, cada uno debe aproximarse a la figura de ese Padre, Todas as coisas pertencem a ele. porque todas las cosas le pertenecen a Él. Todas as pessoas pertencem a ele. Todas las personas le pertenecen a Él. Aquilo que você tiver necessidade, ele vai trazer. Tira os Aquello en lo que usted tiene necesidad, Él lo va a traer. olhos da situação. Quita tus ojos de la situación. Tira os olhos do momento. Quita los ojos del momento. Enxerga o pai Mira a tu Padre na situação. en esa situación. Enxerga o pai naquilo que está acontecendo. Por favor, mira al Padre en aquello que está aconteciendo. Enxerga o pai a quem todas as coisas e todas as pessoas Mira a aquel Padre a quien todas las cosas y todas las personas pertencem. pertenecen. Aprende a ver a figura bendita de Deus Aprende a ver la figura bendita de Dios naquela situação. en aquella situación. Deus, por que disso daqui? Deus, qual é teu propósito nisso daqui para mim? Dios, ¿por qué pasa esto aquí? Dios, ¿cuál es el propósito que estás tú permitiendo con esto Minha vida. en mi vida?
Quando uma coisa tiver com fartura, glorifica o nome dele. Cuando alguna cosa llegue en abundancia, glorifica el nombre de Él. Divide com os outros. Repártelo con los demás. Seja alegre e espontâneo. Sea alegre y espontáneo. Quando uma coisa tiver com dificuldade, Y cuando alguna cosa llegue con dificultad, ore e busque o que o teu pai tem para você no meio daquela situação. oren y busquen aquello que el Padre tiene para usted en medio de esa situación. Você está conseguindo entender ¿Sí están consiguiendo entender o que está sendo ensinado? esto que les estoy enseñando? Primeiro antídoto, aprender a ver o Pai Y este es el primer antídoto, aprender a ver al Padre com alegria. con alegría. Meus queridos, a Bíblia ensina em Romanos 8 Mis queridos, la Biblia enseña en Romanos 8 que isso daqui agoniza. que todo lo que nosotros vemos está agonizando. A Bíblia diz que por causa da nossa vaidade, La Biblia dice que por causa de nuestra vanidad, a natureza agoniza. la naturaleza agoniza. Por que da nossa vaidade? Porque ¿Y por qué por causa de nuestra vanidad? quantos relógios você tem? Porque, por ejemplo, ¿cuántos relojes usted tiene? 2, 3, 4? ¿2, 3 o 4? Quanto você necessitaria? ¿Y cuántos en realidad usted necesitaría? Uno Uno Para nomás. fazer esse relógio, a natureza teve que ser explorada. Y para poder hacer este reloj que yo tengo, la naturaleza tuvo que ser explotada. Quantos carros nós temos? ¿Cuántos carros nosotros tenemos? Quanta roupa nós temos? ¿Cuánta ropa nosotros tenemos? A natureza teve que ser explorada para tudo isso daí. Y la naturaleza ha tenido que ser explotada para nosotros poder todo esto que tenemos. A Bíblia diz que a própria natureza agoniza La Biblia dice que la propia naturaleza agoniza e geme y gime para que os filhos maduros de Deus para que los hijos maduros de Dios sejam levantados. sean levantados. Querido, você acha que nós vamos conseguir olhar isso daqui com prazer? Y queridos, ¿ustedes piensan que nosotros vamos a conseguir mirar las cosas de aquí con placer? Vai num hospital. Vaya a un hospital. Como é que você sai de lá com prazer? ¿Cómo es que usted puede salir de allá con placer? Vai num cemitério. Vaya a un cementerio. Como é que você sai de lá com prazer? ¿Cómo es que usted puede salir de allá con placer? Só tem uma forma de mantermos alegria nessa vida. Y solamente hay una forma en la que nosotros podemos mantener la alegría en esta vida. Porque essa vida, ela está fadada à morte. Porque esta vida está... espérenme un segundito esa palabra. Ahorita la traduje. Esta vida está predestinada a morir, predestinada para la muerte. Isso daqui tudo já está julgado, vai ser condenado, Todo lo que nosotros vemos aquí ya está juzgado, ya está condenado, vai ser queimado. A Bíblia ensina va a ser quemado y eso es algo que la Biblia enseña. tudo isso. Qual é o jeito e a maneira de termos alegria? Entonces, si nosotros vemos todo esto, ¿cuál podría ser la manera en la que nosotros consigamos mantener esa alegría? Olharmos o Senhor Cuando miramos al Señor e não mais as situações. y quitamos nuestros ojos de las situaciones. Os irmãos entendem? ¿Y los hermanos están entendiendo? Primeiro antídoto: Primer antídoto: alegrai-vos no Senhor. alegraos en el Señor o regocijaos en el Señor. Só que a exortação do texto Esa es la exhortación aquí del texto é 2 vezes. y lo dice 2 veces, Então isso é urgente. lo que quiere decir que esto es algo urgente. Por isso, não perca a semana que vem. Por eso no se vaya a perder la enseñanza de la semana que viene o la siguiente enseñanza, Para você saber entender a dor que para que ustedes puedan entender el dolor você vive. que usted vive, Que ela tem um propósito, que ela tem uma finalidade porque este dolor tiene un propósito y una finalidad dentro de você. dentro de cada uno. Segundo antídoto, a Bíblia diz assim: En segundo antídoto, la Biblia dice así: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. sea vuestra moderación conocida por todos los hombres, Perto está o Senhor. porque el Señor está cerca. O que a Bíblia está ensinando? O segundo antídoto ¿Y qué es lo que la Biblia está enseñando aquí? El segundo antídoto, Filipenses, no, é moderação. es moderación. O que a Bíblia está ensinando quando ela fala de moderação? ¿Y qué es lo que la Biblia está enseñando aquí cuando habla de moderación? Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Nuestra Biblia dice es modestia.
Y en algunas otras versiones, esta es la palabra que nosotros encontramos. Encontramos modestia, amabilidad, gentileza, bondad o moderación. Aquí en el caso de la traducción, el hermano, la Biblia portugués que él está estudiando, la versión en portugués que él está utilizando, que es la ARA, habla de la moderación, ¿listo? Quando nós somos tomados pela ansiedade, Entonces, cuando nosotros somos tomados por la ansiedad, nós temos de dois extremos. nosotros podemos tener uno de dos extremos. Ou nós agitamos, O nos agitamos, e com a agitação pode vir ciúmes, y con esta agitación pueden venir los celos, perfeccionismo, el perfeccionismo, el perfeccionamiento, rigidez, rigidez, irritação, irritación, pensamento de morte. pensamientos de muerte. Ou você se recolhe e quer que a vida acabe. O si no, usted se recoge y quiere ya que la vida se termine. Você, eu ponho entre aspas, deprime, Entonces aquí yo lo voy a poner entre comillas, usted se deprime, desanima, se desanima, não quer ir na reunião, ya no quiere venir a las reuniones, não quer saber de conversar com ninguém. ya no quiere hablar con nadie. Então, quando a vida não sai do nosso jeito, Entonces cuando la vida no sale de la manera en que nosotros queremos, nós em geral temos comportamentos extremados. nosotros por lo general tomamos comportamientos extremados, como ya lo mencionó él. Quem aqui é exagerado em algum comportamento, levanta a mão. Por favor, levanten la mano la persona que es exagerada en algún comportamiento. Levanta alto, por favor. Levanten alto la mano, por favor. Muy bien. Quem não é exagerado, quem é equilibradinho, levanta a mão. Entonces, por favor, también levanten la mano aquel que se considera que es equilibrado, que no es exagerado. Tá, eu estou supondo que aqueles que não levantaram estão em dúvida. Entonces aquí le está diciendo que él supone que las personas que no levantaron la mano es porque están teniendo alguna duda. Tem uma chance de serem exagerados. Vou dizer uma Pero quiere decir que tienen una tendencia a ser exagerados. coisa, minha impressão. Y les voy a decir una cosa que es de acuerdo a mi propia impresión. Todos nós temos excessos. Todos nosotros tenemos excesos. Falta moderação no ansioso. Vou dar um exemplo. Porque falta la moderación en la persona que es ansiosa y les voy a dar un ejemplo. Uma criança quer muito comprar um brinquedo novo que saiu. Digamos un niño que quiere comprar un juguete nuevo que salió. Como que ela começa com o pai? ¿Y cómo ella va a empezar a persuadir a su papá? O pai, Ay, papi, y empieza a jalarle el saco. na hora seguinte, Y en una hora después, o pai. ay, papi, otra vez jalándole el saco. Dali 2 horas, o pai, o pai, o pai. Ela Y a 2 horas ya está jalando el saco. Papi, 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 papi. vai começar a insistir. Y porque el niño va a empezar a insistir. Porque você ficou ansioso. Algo dentro de você Porque usted ya tiene un comportamiento ansioso debido a que algo dentro de usted vai te empurrar para os extremos. va a empujarte hacia alguno de los extremos. Essa mesma criança. Só que aí, pro exemplo que eu vou dar, não é uma coisa qualquer. Y vamos, digamos, utilizando la misma crianza, el mismo niño, solamente que el ejemplo que yo les voy a dar no necesariamente le pasa a cualquiera. Falta afeto. Digamos, cuando les falta afecto. E a criança, então, ela não fica pedindo afeto. Entonces el niño lo que hace es como llamar la atención para pedir ese afecto. O que ela faz? ¿Y qué es lo que ella va a hacer? Ela recolhe na cama. Ella entonces se va a encoger en su cama, Ela fica triste. el niño va a quedar triste, Ela fica retraída. Os professores aqui el niño se puede retraer y los profesores de aquí vão entender bem o que eu estou dizendo. van a entender bien esto que yo les voy a decir. O natural, quando nós desejamos algo que nós não temos, Y porque la naturaleza lo natural es que cuando nosotros deseamos algo que no tenemos, é nós termos comportamentos excessivos. es que nosotros vamos a tener comportamientos excesivos. Trabalha muito, O trabajamos mucho trabalha pouco. o trabajamos poco. Limpa muito, O limpia mucho limpa pouco. o limpia poco. Fala muito, fala pouco. Habla mucho o habla poco. Dorme muito, dorme pouco. Duerme mucho o duerme poco. Come muito, come pouco. Come mucho o come poco. E vai por aí afora. Y ahí podemos seguir alargando la lista. Pensa muito,
o se queda mucho tiempo pensando como pensativo, E não tem jeito de não pensar. o también pueda que llegue o sea, no hay manera de que alguna persona se quede sin pensar. A menos que você durma. Aí você está dormindo. A menos de que usted duerma, pero en ese momento usted está dormido. Ainda assim, você vai ter um sonho tumultuado. Y aún así usted va a tener sueños como congestionados. Porque o sonho não é nada menos, nada mais do que o pensamento no inconsciente. Porque el sueño no es nada más y nada menos que el pensamiento del subconsciente. Você está inconsciente, Porque usted está inconsciente, mas a cabeça ainda está trabalhando. pero la cabeza aún sigue trabajando. Então, de alguma forma, você vai ter pensamentos Entonces, de alguna forma usted va a seguir teniendo pensamientos dentro de você. dentro de usted. Todos nós vamos ter comportamentos excessivos. Todos nosotros vamos a tener comportamientos excesivos. Quem hoje teve comportamento excessivo? Levanta a mão. Por favor, levanten la mano si alguno hoy ya tuvo un comportamiento excesivo. Porque você andou ciumento. Então, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Entonces acá que dice que qué es lo que la Biblia está diciendo acerca de esto, que sea vuestra moderación o vuestra modestia conocida por todos los hombres. Então, as pessoas perto de nós têm que ver que nós estamos ficando mais centrados. Entonces las personas que están cerca de nosotros tienen que empezar a ver que nosotros somos unas personas más centradas. Mais equilibrados, que a gente está menos turbinado. Entonces que nosotros seamos un poco más centrados, que seamos más equilibrados, que no tengamos tanta agitación o tanta mezcla de tantas cosas. Que a gente está menos agitado. Que ellos puedan ver en nosotros que somos menos agitados. Aquilo é um indício de que você está aprendendo a ver o restante do texto. Y aquí este es un indicio de que usted está aprendiendo a ver el restante de este texto. O que o restante do texto diz? ¿Y qué es lo que el restante o la otra parte del texto dice? Perto está o curioso. Aquele que Cerca está el Señor. aquele a quem todas as pessoas pertencem. Solamente que aquí él utilizó la palabra curioso, ¿listo? Está o curioso. Aquele a quem todas as pessoas pertencem. Cerca está el Señor, aquel a quien todas las personas le pertenecen. Aquele a quem todas as coisas pertencem está vendo a sua necessidade. Aquellas personas que le pertenecen al Señor también están viendo nuestra necesidad. E Ele mesmo vai providenciar para você a necessidade que você está tendo. Y Él mismo es quien va a proveer para aquella necesidad que cada uno de nosotros está teniendo. Então, de que forma eu crio equilíbrio dentro de mim? Entonces, ¿cuál es la manera en que yo voy a crear este equilibrio dentro de mí? Trazendo o Deus da situação. Trayendo a Dios a esta situación. No primeiro versículo é para eu ver o Senhor. En el primer versículo es para que yo pueda ver al Señor. Agora é para eu ver que o Senhor está perto daquela situação. Y ahora en esta parte es donde yo veo que el Señor está cerca de esta situación. Que aquela situação não fugiu aos olhos dele. Que aquella situación no huyó delante de sus ojos. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, Si alguien te hirió, si alguien fue brusco contigo, se alguém te desprezou, se alguém te traiu, si alguien de pronto te traicionó, te despreció, aquela situação teve um cuidado dele. Ele aquella situación tuvo un cuidado de él. sabe exatamente onde está levando a sua vida. Y él sabe exactamente por dónde es que está llevando su vida. E de que jeito que eu faço isso? ¿Y de qué manera es que yo hago esto? Parando com a agitação. Deteniendo la agitación. Então você tem que aprender a estar ligado. Entonces usted tiene que aprender a estar conectado con esto. Opa, estou agitando? Si están conectando aquí esto, Estou acelerando? o de pronto ustedes tienen que empezar a notar, ¿será que me estoy agitando? ¿Será que me estoy acelerando? Tienen que empezar a aprender a identificar eso en sus propias actitudes. Se eu estou acelerando, Si yo me estoy acelerando, é um sinal de que eu estou entrando na agitação, na ansiedade. es una señal de que yo estoy empezando a entrar en una ansiedad. É um sinal de que eu não estou ficando bem. Es una señal de que yo no estoy quedando bien. Então você próprio, Senhor, lê o texto. Me ajuda a ser moderado. Entonces, lea el texto. Usted puede pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener esta moderación. Me ajuda a lembrar que o Senhor está aqui vendo todas as coisas que eu passo.
Ayúdame a recordar que, que tú, Señor, estás aquí en medio de todas estas situaciones que yo estoy pasando. Está conseguindo entender, querido? ¿Sí está consiguiendo entender, querido? Segundo antídoto. Ese es el segundo antídoto. Terceiro antídoto. Entonces vamos a ver ya el tercer antídoto. Ele vai dizer lá, não andeis, versículo 6, Entonces ahí en el versículo 6 él va a decir así: não andeis ansiosos no por nada estéis afanosos. En esta versión que él utiliza dice: por nada estéis ansiosos de coisa alguma. de cosa alguna. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pela oração e pela súplica com ações de graça. en toda oración y ruego con acción de gracias. Segunda coisa, depois da moderação, o que Entonces, ¿cuál es esta otra cosa que viene después de la moderación? ele põe? Olha o que ele coloca. Entonces, miren qué es lo que le está poniendo aquí después de la moderación. Não andeis ansiosos de coisa alguma. No andéis ansiosos de cosa alguna, o por nada estéis afanosos, Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Terceira coisa, sino que todas las cosas que nosotros tengamos las podamos poner delante de Dios. pare de falar com os outros. Entonces aquí viene un aspecto importante. Pare de hablar con otras personas, o pare de hablar esas cosas para otras personas. E em primeiro lugar, fale com Deus. Y en primer lugar hable esos asuntos con Dios. Mas sabe por que a gente gosta de falar com os outros? Pero ¿usted sabe por qué es que a la gente le gusta hablar con otras personas? Porque a gente gosta de se vitimar. Porque a las personas les gusta victimizarse, o sea, hacerse las víctimas. Você nem sabe o que houve hoje comigo. Ay, entonces yo empiezo a llorar y dice: es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Falaram algo de mim que eu não estou acreditando até agora. Ay, es que dijeron algo mío que fue tan injusto y me hicieron esto y aquello. Você nem orou a Deus, Usted ni siquiera oró primero a Dios, mas você já está falando com alguém. pero ya lo está hablando con alguien. Falar com alguém não é errado. Y aquí quiero también hacer una claridad. Hablar con alguien no es algo que esté equivocado, no es algo errado. É errado apresentar alguém antes de apresentar a Deus. Lo errado, lo equivocado es usted presentarle la situación a alguien antes de habérsela presentado primero a Dios. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo entender? E aí ele fala como é para fazer isso. Y aquí él habla cómo es que nosotros podemos hacer esto. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Diante de quem? Entonces aquí dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Deus. De Dios. E aí eu vou dar uma sugestão para os conselheiros. Y aquí yo les voy a dar una sugerencia para aquellos que son consejeros. Porque não é errado se abrir com alguém. Porque no es errado que yo abra mi corazón con alguien, Eu estou tentando pôr uma ordem, sino que yo lo que estoy aquí haciendo es intentando poner un orden, segundo as Escrituras. que es según las escrituras. Primeiro com quem? Primero, ¿con quién? Deus. Con Dios, Com o seu Pai. con su Padre. Depois, então, com os outros. Entonces, después de que haya ido a Dios, ahí sí puede ir a los otros. E eu vou dar uma sugestão para os conselheiros. Y aquí yo le voy a dar una sugerencia a los consejeros. A Bíblia diz assim, La Biblia dice así. só anotem aí, não abrem. Tiago Solamente anoten ahí, pero no lo abran. Está en Santiago 5,16. 5:16. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, Confesad pues vuestras faltas unos a los otros, e orai uns pelos outros, y orad unos por los otros, para serdes curados. para que puedan ser curados o sanados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Porque mucho puede la súplica o la oración del justo. Vou dar uma sugestão para os conselheiros. Aquí yo voy a sugerir algo para los consejeros. Quando alguém abrir com você alguma coisa, Cuando alguien se abra con usted con respecto a alguna cosa, faz uma perguntinha importante para ele. hágale primero una preguntita importante para él. Meu querido, o que você acha que Deus está trabalhando em você? Mi querido, ¿qué es lo que usted piensa que el Señor está trabajando con usted en esta situación? Porque Deus não faz nada à toa. Porque Dios no hace nada como improvisando. Deus não promove uma dor dentro de nós Dios
nunca va a promover un dolor dentro de nosotros que não seja para a glória dele. que no sea para su gloria. Não tem um sofrimento que você passa No hay ningún sufrimiento por el cual usted pase que não seja para você levar Cristo que no sea para llevarlo a usted mismo a Cristo. a si e aos outros. Y de esa misma manera también a los otros. Tudo envolve Cristo. Todo está alrededor de Cristo, todo gira en torno a Cristo. Toda a dor que temos envolve a formação de Cristo dentro de nós. Todo dolor que nosotros tenemos desarrolla esa formación de Cristo dentro de nosotros. Então, a primeira coisa nos conselhos, ouve, acolhe, confirma a história, e aí a hora que você for orientar, querido, o que você acha que Deus está trabalhando dentro de você? Entonces, todas estas cosas que ustedes pasen, y le estoy hablando principalmente a los consejeros, es que cuando ustedes escuchen todas estas situaciones y hayan escuchado toda la historia, una de las primeras cosas que le deben preguntar a la persona que está abriendo su corazón con usted es, querido, ¿qué es lo que usted cree que el Señor está tratando con esta situación? Deixa eu orar por você. Permítame que yo pueda orar por usted. Porque quando há confissão de faltas e oração, Porque cuando hay confesión de faltas y oración, a Bíblia dá uma promessa la Biblia nos da una promesa de que nós somos curados. de que nosotros somos curados. Então leve aos outros, Entonces lleve a los otros, mas nunca antes de levar ao seu Pai. pero nunca lo haga antes de haberlo llevado a su Padre, Ele deseja te ouvir. porque Él desea oírte. Aprenda, em nome de Jesus, a ir para esse bendito Pai. Por favor, en nombre de Jesús, aprenda a ir a ese bendito Padre, Para esse bendito irmão mais velho que todos nós temos, que é o Senhor Jesus. aprenda a ir a ese bendito hermano mayor que nosotros tenemos, que es el Señor Jesús. Aprenda a levar as tuas angústias a Ele, porque o terceiro antídoto é: Aprenda a llevar sus angustias primero a Él, porque el tercer antídoto es fale com o Senhor hable con el Señor antes de falar com os outros. antes de hablar con los otros. E aí, Ele diz como é para fazer. Y ahí él nos dice cómo es que podemos hacer esto. Ele diz assim, Él lo dice así, que é para levar as nossas petições que todas nuestras peticiones, com oração e com súplica. que hagámosle conocer todas nuestras peticiones con oración y ruego. Há uma diferença entre oração e súplica. Aquí hay una diferencia entre oración y súplica. E aqui, de novo, está tudo muito ligado ao tamanho da dor que você tem. Y aquí nuevamente está todo esto se encuentra ligado al tamaño del dolor que usted tiene en estos momentos. O que é uma oração? Uma ¿Y qué es lo que es una oración? oração é algo que eu faço ao Pai, La oración es algo que yo hago al Padre, sobre algo a meu respeito, a respeito de alguém. o sobre algo que tiene que ver conmigo, que es respecto conmigo o respecto de alguien más. Eu estou falando com o Pai sobre determinada situação. Yo estoy hablando con el Padre sobre determinada situación. O que é uma súplica? Pero ¿qué es lo que es una súplica? Aquela situação me pressiona tanto, Es cuando aquella situación a mí me está presionando tanto, mas me pressiona tanto, pero me presiona tanto, mas me pressiona tanto, y me presiona tanto, que eu caio às vezes numa angústia e quase num sofrimento. que yo puedo caer muchas veces en una angustia y casi que en un sufrimiento. Meu Deus, Y le digo, mi Dios, meu Deus, mi Dios, meu Deus, tem misericórdia de mim. por favor, Señor, ten misericordia de mí. Possivelmente todos os que são mais velhos aqui já tiveram essa experiência. Posiblemente todos los que están aquí, los que ya son un poquito mayores, ya han tenido esa experiencia. Uma experiência de estar numa situação de angústia tão grande, En una situación de estar, en una posición de estar en una situación de angustia tan grande, tão grande, tan grande, tão grande, pero tan grande, que a oração é simples e ela é repetida. que la oración es muy simple y es muy repetida, Igualzinho o Senhor no Getsemane. como lo hizo el Señor allá en Getsemaní. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Contudo, não seja feita a minha vontade e sim a tua. pero con todo que sea hecha tu voluntad y no la mía. Aí ele volta uma segunda vez. O que ele orou? Y aquí voy a decirle una segunda vez qué fue lo que él oró. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Contudo, não seja feita a minha vontade e sim a tua. Con todo no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Aí ele volta uma terceira vez. O que ele ora? Y ahí
él nuevamente lo repite una tercera vez. ¿Qué es lo que él vuelve a orar? Pai, se possível, Padre, si es posible, passa de mim este cálice. pasa de mí este cáliz. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Con todo no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Existem algumas situações Existen algunas situaciones de profunda angústia. Vem aqui de profunda angustia. um pouquinho. Entonces, bueno, aquí el hermano está llamando a alguien del público para que pase porque va a dar un ejemplo con él. Eu preciso dar um exemplo. Eu não posso sair daqui. Então, digamos que tivesse uma parede aqui. Entonces, bueno, les voy a explicar qué es lo que está haciendo aquí el hermano. Llamó a alguien del público y lo puso en contra la pared, de tal modo que esa persona está viendo de frente a toda la audiencia. Digamos que tivesse uma parede aqui. Y él está diciendo que por favor hagan de cuenta que no solamente él tiene la pared que ya está detrás de él, sino que tiene otra pared a su lado derecho. Tudo bem? Todo mundo viu a parede. Entonces hagan de cuenta que ya todos están viendo ahí esa pared que está al lado derecho de esa persona que está haciendo modelo y al lado izquierdo de la audiencia que está mirando a esa persona. O que é angústia? No grego, angústia significa estreiteza de lugar. ¿Y qué es lo que significa angustia? En el griego, angustia significa estrechez de lugar, como en un lugar estrecho. Y en este momento el hermano César Conelian está presionando el pecho de este otro hermano que tiene una pared detrás y fuera de eso suponemos que tiene una pared al otro costado. Entonces lo está presionando contra esas dos paredes. Eso es lo que significa la angustia. Ele está espremindo. Y él lo está como oprimiendo, como espichando. Se eu segurar ele assim, 1, 2, 3 horas, o que ele vai começar a fazer? Entonces, él está diciendo, si yo me quedo aquí presionando a este hermano de esta manera, más o menos durante unas 2 o 3 horas, ¿qué es lo que él va a empezar a hacer? Ô César, larga, rapaz. Ay, César, ya por favor, suéltame. Larga, rapaz. Ya, suéltame, por favor. Solta, rapaz. Suéltame. Na angústia, o que vem é a súplica. Obrigado. Entonces, de la angustia, lo que viene es la súplica. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo entender? Nós não conseguimos orar de um jeito normal. Nosotros no conseguimos orar de una manera normal. Por isso a palavra de Deus está contemplando as duas coisas. Por eso, o sea, cuando estamos en una situación así, nosotros no vamos a orar de una manera normal. Y es por eso que aquí en la palabra, aquí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, por eso es que la palabra ahí contempla estos dos aspectos, que es la oración y la súplica, o la oración y el ruego. A oração e a súplica. La oración y la súplica. Quando há aquela angústia maior dentro de nós. Só que Eso pasa cuando hay una angustia mayor dentro de nosotros. quando você está nesse ponto, é porque a crise de ansiedade já andou. Y si usted llega a ese punto es porque la crisis de ansiedad ya avanzó. Você está mais sofrido já dentro dela. Porque usted ya está sufriendo ya dentro de ella, dentro de esa crisis de ansiedad. Porém, a ordem das escrituras é qual? Sin embargo, el orden que pone las escrituras es ¿cuál? Fala com o Pai. Habla primero con tu padre. E aí ele dá mais um antídoto. O terceiro antídoto, então, é a oração. Entonces aquí él nos va a dar un antídoto adicional. Entonces, el tercer antídoto es la oración. Vamos a ver ahora el cuarto. O primeiro é a alegria no Senhor. Entonces, el primero es la alegría en el Señor. O segundo é a moderação. El segundo es la moderación. O terceiro é não falar com pessoas, mas falar com o Pai. Y el tercero es no hablar primero con las personas, sino hablar primero con el Padre. E o quarto antídoto que ele dá, Y el cuarto antídoto que él da es, ele diz assim, él dice así, com ações de graça. ahí al final del mismo versículo 6, con acción de gracias. O que é para fazer no meio da dor? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en medio del dolor? Ações de graça. Acciones de gracias. Quem aqui viveu esse ano situações de desprezo por alguém? Levanta ¿Quién aquí vivió en este año una situación de desprecio por alguien? a mão. Levante la alta a mano. Por favor, levante la mano. Você já agradeceu a Deus pela pessoa? ¿Usted ya le agradeció a Dios por esa persona? Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa fica vindo na tua mente? Y yo, ahora permítame hacerles una pregunta. ¿Esa persona constantemente viene a tu mente?
dia sim, às vezes outro também, ela está na mente. Dice, a veces un día está ahí en la mente, otro día puede que también de pronto esté ahí en su mente. Olha o que a Bíblia diz. Entonces mire aquí lo que la Biblia dice. Essa pessoa te persegue. Esa persona te persigue. Às vezes não te persegue literalmente, A veces puede que esa persona no te persiga literalmente, mas no teu pensamento ela está enroscada ali. pero en tu pensamiento ya como que todavía está ahí enganchada. Olha o que a Bíblia diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Entonces mira lo que la Biblia dice con respecto a eso. Oíste lo que os fue dicho a los antiguos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eu, porém, vos digo, Pero sin embargo yo os digo, amai o vosso inimigo amen a vuestros enemigos e orai pelo que te persegue. y ora por aquel que te persigue. Todos aqueles que foram desprezados esse ano por alguém, Todos aquellos que fueron despreciados por alguien este año, cuja pessoa está na mente, tem uma tarefa agora, y que esa persona está en su mente, entonces ahora usted tiene una tarea. essa semana. Vocês En esta vão fazer semana. o quê? Orar abençoando. Entonces usted lo que va a hacer es orar por esa persona, bendiciéndola. Deus, eu coloco fulano na tua presença. Señor, yo te pongo a fulano en tu presencia. Deus abençoa ele. Por favor, Señor, bendícelo. Abençoa a família dele. Não vai orar assim. Bendice a su familia. Deus, não leva em conta o que ele me fez, não. Esperen que no entendí ese pedazo. Abençoa a família dele. Não vai orar assim. Deus, não leva em conta o que ele me fez, não. Porque você já está lembrando a situação. Ok, él está diciendo, no, Señor, por favor, no se acuerde o no tenga en cuenta esa situación que él me hizo. No. Entonces no lo hagan porque de cierta manera ustedes están recordando esa situación. Você vai orar abençoando ele. Usted lo que va a hacer es orar bendiciéndolo a él, Pedindo para que ele encontre o Senhor. Meus queridos, pidiendo para que esa persona encuentre al Señor. não dá para levantar de uma situação dessa do mesmo jeito. Entonces, mis queridos, ninguna persona va a poder levantarse de una situación de esa de la misma manera. Agora, Entonces ahora, não faça isso. no haga eso. Aí eu vou te dizer a tragédia que nós vamos ter daqui 5 anos. Entonces aquí yo les voy a como comentar una tragedia que nosotros también tuvimos hace 5 años. Você caiu numa coisinha, num pecado chamado amargura. Usted cayó en una cajita o en una situación que se llama amargura. Perdón. Si nosotros intentamos hacer eso de esa manera, de aquí a 5 años, usted va a caer en una caja o en una situación, en una condición que se llama amargura. O sea, si usted no soluciona esa situación de esa manera que el Señor está indicando. E a Bíblia diz que Esaú, entre lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Y también la Biblia nos dice que Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento, pero no lo logró, no lo consiguió. Porque a amargura é um pecado terrível. Porque la amargura es un pecado terrible. E começa exatamente desse ponto. Y comienza exactamente en este punto. O que nós fazemos então com o nosso coração? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestro corazón? Nós damos graças. Nosotros vamos a dar gracias. Quarto antídoto. Y ese es el cuarto antídoto. Último antídoto. Y aquí hay un último antídoto. Paulo termina com a conclusão. Porque aquí Pablo termina con una conclusión. O último antídoto diz assim. Y el último antídoto dice así. Finalmente, irmãos. Aliás, ele põe um versículozinho no meio do texto que é como um sanduíche. Entonces, aquí ya como para finalizar, hermanos, aquí quiero que vean que el hermano coloca como un versículo, una frasecita que queda como al final, pero no estoy al final, sino que queda como en un sándwich. Ele diz assim, e a paz de Deus, Y él dice así, y la paz de Dios, que excede todo o entendimento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, olha a ordem, entonces guardará, y miren aquí cuál es la orden. os vossos e a vossa. Oh, mas não é o inverso? Entonces, miren acá, él guardará vuestros y vuestros. Entonces vamos a ver aquí cómo es el orden. No lo vamos a ver de una manera inversa. Não é a mente que produz o afeto? ¿No es la mente la que produce el afecto?
Porém, olha o que Deus está fazendo agora. Sin embargo, miren lo que Dios está haciendo ahora. A mente produz o afeto que produz a vontade. Porque nosotros ya sabemos que nuestra mente produce nuestros afectos o nuestros sentimientos y de ahí ya se desarrolla la voluntad. E eu estou ansioso. Y ya yo quedo ansioso. Busquei a Deus, então corrigi a vontade. Entonces, como yo ya busqué a Dios, entonces corregí o resarcí esa voluntad. Deus está fazendo o caminho de volta. Entonces Dios está haciendo que yo empiece a tener ese camino de vuelta. O sea, si voy de primero de pensamientos, emociones y voluntad, empiezo a devolverme. Qual a primeira coisa agora que ele vai pôr em ordem? Entonces, si yo empiezo después de la voluntad a devolverme, ¿cuál es la primera cosa que Él va a poner en orden? O afeto. El afecto o nuestras emociones. E então ele coloca a mente. Y si me sigo devolviendo, entonces por último llego nuevamente a la mente. Meus queridos, Deus traz uma paz, Entonces, mis queridos, aquí Dios trae una paz tirando aquela sensação de ansiedade. donde Él quita esa sensación de ansiedad. Se você usar esses 4 antídotos, Y si usted utiliza esos 4 antídotos, alegria no Senhor, la alegría en el Señor, moderação diante dos homens, moderación delante de los hombres, falar com Ele em oração, hablar con Él en oración, dar graças ao Pai por tudo, dar gracias al Padre por todo. se você usar esses 4 antídotos, Si usted utiliza esos 4 antídotos, Ele te tira da situação de ansiedade. Él automáticamente te quita de esa situación de ansiedad. Ele toca o teu coração Él toca tu corazón e a tua mente. y tu mente. Você entendeu? Sí, entonces ahora sí entendieron por qué Él lo pone ahí en ese orden. Te trazendo uma paz que excede o entendimento. Y Él aquí te trae una paz que excede todo entendimiento. Entonces acá yo quiero leer el final del versículo 7, donde dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ele mudou a situação? Entonces aquí, como Él nos trae esta paz, hace aquí el hermano una pregunta. ¿Él mudó la situación? ¿Él cambió la situación? Não. Él no ha cambiado la situación. Você vosso pensamento. Então entenda. Entonces, usted ya empieza ahí desde el pensamiento. Entonces, entiendan esta parte. Corrigir uma situação, aqueles 4 antídotos. Entonces, para corregir una situación, es necesario que tengamos en cuenta estos 4 antídotos. Mas se resolver diante da situação, tem que ter a mudança de Pero para resolver esta situación, tiene que haber un cambio en ¿dónde? mente. En nuestra mente. Você tem que aprender a ver a situação do ponto de vista de Deus. Es necesario que usted aprenda a ver las situaciones desde el punto de vista de Dios. Senão, você vai incorrer em outra crise novamente. Si no, usted va a volver a incurrir en una crisis nuevamente. E às vezes, na mesma área. Y a veces en la misma área. Então o texto ele faz uma separação. Entonces aquí el texto hace una separación. Primeiro ele nos coloca aliviando a ansiedade com os 4 antídotos. Entonces primero Él empieza a aliviar nuestra ansiedad utilizando estos 4 antídotos. Depois ele nos coloca Después de esto, Él nos coloca resolvendo em definitivo a situação resolviendo definitivamente la situación através de uma mudança de mente. a través de una mudanza o un cambio de nuestra mente. Primeira coisa que diz, La primera cosa que dice: irmãos, tudo que é verdadeiro, hermanos, todo lo que es verdadero. vamos pegar a situação dos irmãos que levantaram a mão com desprezo esse ano. Entonces vamos aquí a poner un ejemplo. Vamos a tomar la situación de aquellos hermanos que levantaron la mano cuando yo les pregunté que si habían sido víctimas de algún desprecio este año. Você se sentiu desprezado? ¿Usted se sintió despreciado? Sim. Sí. Vou partir do pressuposto de que você foi desprezado, não apenas sentiu. Entonces vamos a partir de la presuposición de que usted en realidad fue despreciado, no solamente que fue una suposición. Porque eu posso me sentir sem ter sido. Porque yo puedo llegar a sentirme, pero no haber sido. Eu sou poço de sensibilidade. O irmão passou por mim, não me cumprimentou. Entonces yo puedo ser una persona muy sensible, donde el hermano pasó cerquita de mí y no me saludó. E eu acho que ele me desprezou. Y yo puedo creer que él me despreció. Mas na verdade o irmão estava com uma tarefa e estava atrasado na tarefa. Pero la verdad es que aquel hermano tenía una tarea y estaba atrasado con esa tarea. E ele só estava vendo a tarefa e não me viu. Y él solamente tenía sus ojos en la tarea y no me vio. O irmão me desprezou? Não. Entonces, ¿el hermano en realidad me despreció? No. O
O irmão estava ocupado. El hermano solamente estaba ocupado. Então eu estou partindo do pressuposto de que você, de fato, foi desprezado. Entonces, para poner este ejemplo, voy a partir del hecho de que en realidad usted sí fue despreciado. Então você foi desprezado, está se sentindo desprezado. Entonces usted fue despreciado y se empezó a sentir despreciado. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. Esse pensamento é verdadeiro? ¿Ese pensamiento es verdadero? Ele é em termos. Porque o teu pai te despreza? Não. Entonces, es más o menos, porque en realidad tu padre te está despreciando. No. O teu irmão mais velho te despreza? ¿Tu hermano mayor te está despreciando? Não. Não. Você tem pessoas que te amam? ¿Usted tiene personas que lo aman? Tem. Sí, lo tiene. Então por que você está fixado no fato Entonces, ¿usted por qué se centró solamente en ese hecho? de que você é desprezado e não sabe viver de outra forma? De que usted fue despreciado y ya no sabe vivir de otra forma. Ó céus, ó vida, pobre de mim, quem eu sou. Ay, entonces, ay cielos, no, la vida. Es que pobre de mí, ahora ¿quién soy yo? Porque eu sou assim. Ay, pero ¿por qué me hicieron eso? Porque yo soy así. Você está me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Esse pensamento que você está tendo não é verdadeiro. Ese pensamiento que usted está teniendo no es verdadero. E por não ser verdadeiro, você não pode deixar ele ocupar a tua mente. Y por no ser verdadero, ese pensamiento no puede estar ocupando tu mente. Porque ele é, em partes, verdadeiro. Mas ele não é totalmente verdadeiro. ¿Por qué? Porque este pensamiento en parte es verdadero, pero no es totalmente verdadero. Os irmãos estão aprendendo a entender? Entonces los hermanos están aprendiendo a entender. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Y este es un trabajo que hará el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. E aí, eu poderia fazer, mas não vou porque o tempo já estamos 1h10 aqui. Entonces yo aquí podría seguirles dando ejemplos, pero ya no lo vamos a hacer porque ya nos estamos pasando del tiempo que nos habían dado. Nós poderíamos estudar cada palavra, verdadeiro, justo, puro, amável, de Nosotros aquí podríamos estudiar cada palabra: verdadero, justo, puro, amable. boa fama, sem virtude, se tem louvor. Si alguna cosa de estas tiene alabanza en esto o no. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. E Paulo Si algún pensamiento es digno de alabanza o no, que sea este el que ocupe tu mente. encerra no versículo 9 dizendo assim: Y aquí Pablo, eso que acabo de decir está en el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ya aquí en el versículo 9 Pablo termina de la siguiente manera: irmãos, o que você viu em mim, o que você ouviu de mim, hermanos, lo que usted vio en mí, lo que usted oyó de mí, o que você aprendeu de mim, lo que usted aprendió de mí, andai nisso. anden en eso. Às vezes, o nosso irmão mais velho pode ficar tão longe A veces nuestro hermano mayor puede parecer que está tan lejos, que a gente não vê. O que Deus faz? Levanta um irmão próximo. entonces que nosotros no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor lo que hace es levantar a algún hermano que es más cercano a nosotros. Levanta um irmão da comunidade, Levanta de pronto algún hermano de la localidad, um irmão mais maduro, uma irmã, de pronto un hermano más maduro o una hermana, que a gente olha e vê que tem aprendido a andar de um jeito equilibrado. que nosotros lo podemos ver y podemos ver que él ha aprendido a andar de una manera que es equilibrada. Nós vamos fazer? Aprender com as pessoas maduras Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aprender con estas personas maduras que Deus trouxe no nosso meio. que Dios pone en nuestro medio, a nuestro alrededor. Amém? Amén. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e aí eu vou abrir para perguntas. Entonces aquí ya acaba la enseñanza.